sí lo conseguiremos en este caso. Bienvenidos a todos, especialmente a las 4 personas que nos vais a acompañar esta tarde en esta mesa titulada Del hiperconsumo al consumo hiperconsciente, el papel de la publicidad. Bienvenidos Chacho Puebla, Anaí Loquenó, Jem Romero y Miguel Conde Lobato. Bienvenidos a los 4 y muchas gracias por haber aceptado la invitación del tercer congreso de la Red de Investigaciones, la Red de Investigadores en Publicidad Iberoamericana, Transformar la publicidad para cambiar la sociedad. Este plenario está concebido para pensar juntos sobre este replanteamiento necesario que ya se enuncia en el título del actual modelo del hiperconsumo, a ver si es posible avanzar hacia un consumo más consciente y de qué manera es la comunicación publicitaria un agente que puede ayudar en esa transformación. La pregunta nos la hacemos desde el principio. ¿Cómo será esa pregunta? Pues es la que nos va a marcar, digamos, las intervenciones de nuestros invitados. Es la que voy a plantear yo desde el comienzo. Tenemos con nosotros, ya os digo, 4 profesionales de la publicidad que han sido convocados, a mí me parece, de manera magistral por la organización del Congreso, a quien aprovecho desde aquí para dar las gracias, a su directora Marta Pacheco y a todo el equipo de la organización por el ingente trabajo que lleva a convocar un congreso entre 2 continentes y realizarlo con ese excelente criterio, ¿no? Porque necesitamos acercarnos a esos interrogantes. ¿Y quién mejor para responder a los interrogantes de qué podemos hacer desde la publicidad que contar con experimentados profesionales y sus propuestas que son innovadoras? Os paso a explicar que la propuesta que tengo para vosotros 4 es ir presentándoos uno por uno. Os daré la palabra para que comentéis vuestra propuesta de respuesta a qué puede hacer la publicidad por hacer ese tránsito del hiperconsumo al consumo hiperconsciente en este momento. Y quizá después podemos esperar alguna pregunta por parte de los que nos están acompañando y también del público de aquí y de los estudiantes del Máster de Comunicación con Fines Sociales que nos acompañan aquí en el Salón de Grados. Entonces, si os parece, voy a empezar dándole la palabra a Chacho Puebla. Bienvenido, Chacho, y muchas gracias por acompañarnos. Hola. Horacio Chacho Puebla es oriundo de Mendoza y después de fundar el Círculo de Creativos en su ciudad natal y en trabajar en algunas agencias locales como director creativo, se instaló en Chile y pasó allí por varias agencias internacionales hasta llegar a Leo Burnett, quien desde Leo Burnett, Portugal, está trabajando en esa oficina lusa, se destacó convirtiéndolo en una de las agencias más creativas del mundo. Después de trabajar como director creativo para la región oeste de Europa y ser CCO de Leo Burnett Iberia, también ha sido invitado a participar como socio y CCO de Lola Mullenlau. Bajo su dirección, Lola ha triplicado la facturación y ha abierto oficinas en París, Barcelona y Lisboa. La agencia ha sido nombrada Agencia del Año 3 veces en el Sol, que es el festival más importante de España, ya sabéis, y a nivel global en el Cannes Lions, el evento más importante. Ha elegido a Lola como la agencia española más creativa de la década y una de las 10 mejores de Europa. Por supuesto, ha sido presidente de festivales más importantes del mundo y participado como jurado. Y tiene una reconocidísima trayectoria con premios en festivales de creatividad, entre los que destacan 89 Leones de Cannes y 20 Effis. En paralelo con la labor como CCO de Lola para Europa y Latinoamérica, ha escrito un libro, producido libros de diseño, un largometraje y lanzado su propia cerveza. O sea que el asunto que nos convoca y por el que ahora mismo queremos incidir en lo que está haciendo Chacho ahora, ha fundado Felicidad, que es un colectivo enfocado en la transformación de modelos de negocio tradicionales hacia modelos que sean más sostenibles en el tiempo, tratando de generar un valor competitivo
y, por supuesto, sin explotación indiscriminada ni de recursos ni de personas. Y desde este lugar es desde el cual me gustaría hacerte a ti esa pregunta con la que quiero iniciar pues, la conversación para todos. ¿Cómo tiene una empresa que cambiar su modelo de negocio y cómo ha de ser su comunicación publicitaria si necesita adaptarse a ese cambio y esa transformación de modelo? Y bueno, pues muy bienvenido, Chacho. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor. Jem, te contaron toda la historia ahí de Lola antes. Digo, al final la presentación es de Lola más que de felicidad. Pero bueno, qué buena onda. A ver, yo empecé todo este viaje de intentar hacer las cosas de otra forma hace mucho tiempo. Y cuento todo esto tan abiertamente porque creo que tiene que ver mucho con el proceso que las empresas tienen que hacer, ¿no? O sea, no es fácil salirse de su zona de confort, ¿no? Yo trabajaba en Lola, como bien lo han dicho, y la verdad que es una jaula de oro, ¿viste? En el sentido de que te pagan muy bien, haces un trabajo en el que estás muy cómodo, y eso te impide que te enfoques en el resto de las cosas. Entonces, sí, hay un olor ahí que no me gusta, pero no me voy a acercar mucho y voy a mirar para otro lado, ¿no? Hasta que la vida toma otras decisiones. Entonces, cuando tuve 2 hijas, me costaba un poco mirarlas a los ojos y contarles lo que hacía de cara al futuro, de cara a lo que le esperaba a ella en el mundo, lo que yo les podía dejar a ella. Les podía dejar una casa en la playa hermosa, pero no se podían meter al mar, o no podían salir a la calle, o iban a tener que estarse defendiendo de los que podían venir a buscar la comida de nuestro huerto, porque no iba a haber mucha más comida a los alrededores. Entonces, ese cambio me llevó a, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, de estos nuevos modelos de pensamiento, de gestión. Primero vamos a ver si son reales. Que sean reales significa que tengan un impacto económico, porque la decisión que hemos tomado como mayoría es de que el capitalismo es la forma que tenemos de subsistir. Entonces, si no es capitalista, no va a subsistir. Y efectivamente, el cambio que se está produciendo hacia una economía de menos impacto en emisiones de CO2, o una economía más justa, es enorme. O sea, el dinero se está moviendo a una velocidad sin precedentes, de modelos donde no les importa el impacto que tiene en el medio ambiente o en lo social, hacia modelos en los que sí tiene mucha importancia. De hecho, es fundamental. Entonces, en ese viaje me encontré con algo que se llaman los fondos ESG. Los fondos ESG son fondos que tienen 3 variables, aparte de la económica, que son el environmental, el social y el governance, ¿no? El punto de vista ambiental, el punto de vista social y el punto de vista de gobernanza, de cómo la empresa funciona. Y cuando descubrí esos fondos, me di cuenta que el dinero se estaba moviendo efectivamente hacia allá. Y no lo estaba moviendo de forma secundaria, sino primaria. El principal impulsor de los fondos ESG es BlackRock, que por si no lo conocen, es el fondo más grande del mundo. Tiene más plata que todos los demás juntos. Es para que entendamos un poco la dimensión. Mueve 10 trillones de dólares en su cartera. Entonces, ¿eso qué hizo? Me hizo entender de que todo el proceso del pensamiento, la primera parte de la sostenibilidad, es el dinero. Si no es económicamente viable, no va a ser sostenible. ¿Qué significa la sostenibilidad? La sostenibilidad significa que se mantiene en el tiempo. Entonces, cuando vos pensás lo que vos haces, o cómo vivís, o cómo se desarrolla tu sociedad alrededor tuyo, si no se puede mantener en el tiempo, y no es sostenible. O sea, se puede mantener en el tiempo una sociedad donde un porcentaje muy reducido de la sociedad tiene todo el poder y el resto no. No sé si se puede mantener durante mucho tiempo sin que éste se achanche y éste se quiera rebelar contra éste, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero llevamos así 200 años o 100 años. En la historia de la humanidad, que son cientos de miles, no es tanto tiempo. Y ahí viene la segunda pregunta de cuánto queremos que dure la humanidad, cuánto queremos que la humanidad permanezca en la Tierra, cuánto queremos que la humanidad siga siendo una sociedad. Si lo que construimos no va en ese camino, y no es sostenible. Si yo me como todo lo que hay sobre la mesa, ¿voy a tener algo para comer mañana? No. ¿Es sostenible mantener una familia si yo me como todo lo que teníamos que comer para un mes en un día? Y no, entonces no es sostenible. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que ir haciendo, pero lo importante y lo lindo de todo este cambio es que no lo estamos haciendo algunos, lo está haciendo la mayoría que tiene mucho que decidir.
en este modelo. Y eso es lo que creo que guía el foco de felicidad en cuanto a ayudar a las empresas a que entiendan de que hay otro camino más largoplacista, más seguro, más estable, más equilibrado, que tiene menos velocidad de la que por ahí creemos que necesitamos. Y creo que la comunicación tiene que tener una referencia o contar una historia que refleje eso. Hoy la historia de la sostenibilidad, o las historias que hacemos alrededor de la sostenibilidad, son bastante inocentes en cuanto a contra lo que compiten, ¿no? Ayer mi mujer me da un dato de cuánta gente en Europa es consciente del Plan 2030 de las Naciones Unidas para reducir los impactos de carbono. ¿Cuánto se creen que es el porcentaje de gente que en Europa, que es la región más avanzada a nivel mundial, es consciente de lo que pasa para el 2030? Como no puedo interactuar con ustedes, lo voy a tener que decir, y es el 1%. El 1% de la población de Europa sabe de que hay un plan para que en el 2030 reduzcamos las emisiones de CO2. No es masivo, no lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿saben quién es ese 1%? Los gobiernos y las empresas. O sea, que son los que van a modificar el movimiento. Menos mal que grabaron desde esta parte, pues si llegan a grabar a otra parte, entró a grabar justo ahora. Así que bueno, ese es un poco el caminito en el que estoy, en el que invito a todo el mundo que se sume, porque hay lugar para todos, porque es un camino bastante diferente al que venía haciendo antes, y feliz de estar acá. No sé si respondes, si lo cuentas, si no lo cuentas. Genial, Chacho. Muchas gracias, desde luego. Yo creo que es obligado que siga tu discurso, Jem, desde luego, porque, bueno, pues compartís empresa. Historia. Historia, efectivamente. Y, bueno, también desde la misma perspectiva, ¿no? Jem Romero, bienvenido. Y muchas gracias por, igual que Chacho, estar aquí esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Bueno, Jem, pues bueno, ya sabéis, trabaja como Head of Strategy en Lola Mullenlow desde el año 2014 y bueno, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE. Empezó a trabajar ya en el 98 en SCPF en publicidad y luego trabajó en una consultora llamada Planes que compró VPP. Pues trabajó en Madrid también en la agencia TAPSA como director general de estrategia. Y en 2010 empezó a trabajar en Bassat Ogilvy y en Barcelona. Pero ahora mismo, ya os digo, desde 2014 es planificador o es jefe de estrategia de Lola Mullenlow. Por supuesto, es del Barça, que no se nos olvide, él lo ratifica. Desde la planificación estratégica, Jem, has trabajado mucho en un necesario cambio de valores hacia ese nuevo modelo de consumo. Y bueno, pues es obligado que hagamos esa reflexión, ¿no? Acompañando lo que dice Chacho, qué es lo que tiene que hacer la publicidad y qué está haciendo para hacer ese giro necesario del hiperconsumo al consumo hiperconsciente. Bueno, la pregunta es más fácil que la respuesta, ¿eh? Yo voy a intentar dar uno. Primero decir que yo doy una respuesta desde un lugar retrasado si lo comparamos con el lugar en el que está Chacho. O sea, Chacho ha dado un paso y ha creado Felicidad, que es una herramienta para empezar la acción. Yo aún estoy en la inquietud e intentar hacer lo que puedo desde donde estoy, que igual también hay que hacerlo desde aquí. Y seguramente no es una mala opción estar en la publicidad convencional intentando dar pequeños giros también, ¿no? Pero bueno, cuando sea mayor haré lo que ha hecho Chacho, ya llegará. A ver, para dar un poco la respuesta, yo creo que para intentar definir qué puede hacer la publicidad para resolver este problema de insostenibilidad del modelo que tenemos, hemos de entender un poco cuál ha sido el papel de la publicidad hasta ahora, ¿no? Y me remonto un poco atrás, pero voy a ser muy simplista. Primero porque tampoco soy experto en esto, ¿no? Pero digamos que la revolución industrial fue la que empezó a generar, ¿no?, una sociedad de consumo, dio la capacidad a mucha gente de consumir, porque eran trabajadores de esta nueva industria, y a la vez la nueva industria lo que estaba interesada era en producir más
para reducir el coste marginal de producir más y vender más, ¿no? Y ahí empieza la sociedad de consumo en el siglo XVIII en Inglaterra y se va expandiendo por el mundo. La publicidad seguramente, o dicen los teóricos, que nace un siglo más tarde, a mediados del XIX, y lo que hace la publicidad al final es conectar la oferta y la demanda, ¿no? Pero en ese momento el consumo estaba muy basado en necesidades que claramente la gente tenía, porque la gente no tenía jabón, no tenía comida, no tenía muchas cosas, y digamos que la publicidad tenía un rol muy de conectar oferta y demanda de necesidades. Si avanzamos muchísimo en el tiempo y llegamos a los años 80, ahí el consumo, y por muchísimas causas, se acelera, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la sociedad del hiperconsumo, que en un momento dado, yo creo que el que creó la definición fue Lipovetsky y sonaba como muy extraño, ¿no? Esto de la sociedad del hiperconsumo, y ahora, por suerte, ya somos todos muy conscientes de que esta es la sociedad en la que estamos, ¿no? ¿Ahí qué papel juega la publicidad? Pues uno brutal y clave, y de hecho es uno de los motores de que esa sociedad de consumo se convierta en una sociedad de hiperconsumo, porque la publicidad básicamente lo que hace es añadir valor simbólico a los productos y servicios, y añadiendo ese valor simbólico lo que genera es una demanda no de cosas que necesito, sino de cosas que deseo, con lo cual el volumen de consumo se multiplica por muchísimo. Y ahí es cuando nos empezamos a acercar a la insostenibilidad, cuando el volumen de consumo es demasiado grande, si lo comparamos con lo que el planeta puede aguantar a nivel medioambiental y con lo que la estructura económica y social del mundo puede aguantar también, ¿no? Entonces, es importante entender que la publicidad genera este cambio por un efecto agregado, es decir, no es una marca que haga su publicidad y consigue esto, sino que el efecto agregado de toda la publicidad del mundo lo que hace es generar una nueva manera de consumir. ¿Y por qué? Porque la publicidad, insisto, agregada, cambia valores. Es decir, cuando hay mucha publicidad que pone en valor que hemos de cuidarnos, hidratarnos y limpiarnos los ojos con un producto y el pelo con otro y el no sé qué, todo esto a nivel, insisto, agregado, genera un valor nuevo, que es ese cuidado o ese hipercuidado personal. Y entonces todo el mundo consume esas cosas, ¿no? Entonces, este cambio de valores que produce la publicidad es el que nos lleva a un modelo que, como decía Chacho, es insostenible porque no se puede mantener en el tiempo, no se puede mantener ni por las relaciones económicas que se dan, ¿no? De que una parte del mundo está explotada para que la otra disfrute de esos productos. No lo es a nivel social porque esa desigualdad genera problemas, y no lo es a nivel medioambiental, lógicamente, porque el planeta no lo aguanta. Entonces, la pregunta que hacías tú, Pilar, era: ¿y la publicidad tiene un rol, entonces, a partir de ahora que se demuestra esta insostenibilidad? Entonces, mi rotunda respuesta es sí, porque si nos creemos esto que acabo de resumir, la publicidad tiene un gran poder de cambiar valores y maneras de comportarse de la gente. Y igual que ha creado este modelo, debería ser capaz de modificarlo y de generar otro. ¿Dónde está la gran dificultad? En lo que decía, que el efecto es agregado. Eso es lo poderoso. Entonces, las compañías pueden empezar a cambiar, pero tienen que cambiar muchas para que eso tenga un efecto en la sociedad, ¿no? Ahí estaría un poco la dificultad importante. Y además, para que las compañías cambien su publicidad, en el fondo no tienen que cambiar la publicidad, sino que tienen que cambiar los modelos de negocio, ¿no? Y hacer modelos de negocio sostenibles y luego conectarlos con la gente, ¿no? Que es a lo que se dedica ahora Chacho. Entonces... Gracias por la publi, Jem. Gracias por la publi ahí. No, pero claro, yo hago una reflexión estratégica y al final, si eso no pasa, no va a servir de nada, ¿no? Todo este pensamiento y esta preocupación. Y lo que hay que hacer es eso, cambiar los modelos de negocio de las compañías para que puedan producir de una manera que permita consumir de otra manera y que eso resuelva el problema de la insostenibilidad. Yo creo que ahí doy mi punto de vista. La publicidad es absolutamente necesaria para establecer un nuevo modelo. ¿Cómo?
Exactamente no lo sé, pero tiene que poner en valor nuevos beneficios, ¿no? Enseñar a la gente a comprar pues aquello que contamina menos, aquello que genera menos residuo. Poner en valor, va ligado a un modelo de negocio, los productos que duran más, ¿no? De forma absolutamente antagónica a todos los productos que tenemos ahora, que lo único que hacen es sacar nuevas versiones para que se envejezcan los que aún no son viejos a nivel físico, ¿no? Y habría mil maneras más, pero claramente la publicidad tiene un papel ahí importante. No sé si me he explicado, pero creo que es Claro que sí. Muchas gracias, Jem, muy por bien. la concreción, porque está, vamos, muy bien. Ha sido como un ejercicio de historia del consumo, pero es necesario. Si os parece, voy a continuar con Miguel, porque así os doy paso a los tres específicos publicitarios que desde la perspectiva de la planificación y de la creatividad venís trabajando. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel es publicista y director creativo y CEO de la agencia BAP Conde, productor y realización de cine publicitario y también escritor. Lleva más de 30 años ya creando historias y rodándolas a través de Congo, que es una productora de la que también es fundador. Entre sus trabajos de publicidad podemos destacar la saga Vivamos como Galegos para la cadena de supermercados Gadis, cuya primera entrega ya se lanzó en el año 2007. Y hoy es una campaña convertida en saga y precursora de la publicidad emocional, una de las más descargadas de la historia de la publicidad española en Internet. Pero uno de los factores por los cuales nos interesa tener aquí a Miguel Conde es porque tiene una faceta como, concienciadora acerca del papel que puede jugar la publicidad en este ámbito. Es presidente fundador de la organización sin ánimo de lucro No Costers y esta entidad ya sentó las bases del consumo informado, que defiende el poder del consumidor para cambiar el mundo. De hecho, uno de sus lemas es: cuando consumes, votas. El año pasado hemos tenido a Miguel en una sesión con los estudiantes en unas jornadas que hemos organizado en relación al consumo informado, las llamamos Consuma Conciencia, y desde aquellas jornadas estamos pues enamorados de su propuesta y por eso estamos también encantados de recibirle esta tarde aquí. Así que tienes la palabra, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de volver a estar con vosotros una vez más y con estos fantásticos compañeros. Vamos a ver, yo, aparte de que he traído un par de vídeos para no enrollarme mucho, o sea que entonces esto siempre ayuda a concretar, yo empecé a hablar en el año 2008, voy a hacer una pequeña retrospectiva, me di cuenta enseguida de algo que estaba empezando a suceder, que era el auge del low cost, ¿no? Y simplemente por una cuestión profesional me di cuenta que donde había 40 marcas de conservas pasaba a haber 15, donde había 30 marcas de coches pasaban a haber 12, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a desarrollar, digamos, un modelo lógico de cuál sería el siguiente paso en un mundo dominado fundamentalmente por el low cost, ¿no? Y por el low cost y lo que ello supone, claro, supone bajar el precio de acceso a cada uno de los productos, pues supone también que se dispara el consumo de esos productos. En el año 2010 escribí un libro que se llama No Costers, cuando el low cost es el mal. Y bueno, pues tuvo una cierta repercusión, lo suficiente para animarme a crear la Fundación No Costers, que es la que presido como fundador, ahora la copresido con José Armando Tellado, y en la cual nos planteamos un desafío. Primero, en aquel momento, hablar de esas cosas nos llevaban a las charlas y a las convenciones como una especie de monos de feria, la parte disruptiva de las charlas, ¿no? Era una visión alternativa, que siempre me molestó esa etiqueta, porque cuando estás convencido de algo, que te llamen alternativo supone simplemente dejarte a un lado y considerarte una opción. Y nosotros sabíamos que no era una opción. Desde el principio nos planteamos, por un lado, desarrollar la filosofía de que de alguna forma hacer visualizar la conexión entre el consumo y el modelo de sociedad y cómo se transformaba para un lado o para otro. Y por otro lado,
y esto es lo más destacable a día de hoy, es ir desarrollando herramientas, ¿no? A nivel de conexión, enseguida nos dimos cuenta de que, bueno, pues había que ser pedagógicos y encontramos una ciudad como Detroit. Detroit es una ciudad que perdió en menos de una década casi 800.000 personas de habitantes, simplemente por el cambio del mercado. Cambió el mercado automovilístico, por los motivos que fuesen, y esa ciudad vio cómo se deterioraba hasta el punto de que creo que nació allí Iggy Pop, que eso es una lacra difícil de superar, genera el origen del punk, genera lo que llamaban el white trash, y es una de las ciudades con más delincuencia del mundo. El nivel es casi una historia apocalíptica, ¿no? Y era, de alguna forma, un buen ejemplo de cómo un mercado transformado, en este caso negativamente, ¿vale? Y de alguna manera también era un ejemplo de que si no tomábamos a tiempo algunas decisiones, todo esto sería un gran Detroit. Todo el planeta sería un gran Detroit. Después observamos otro hallazgo, otro elemento. Las personas decidimos intuitivamente de forma positiva en tanto en cuanto tengamos la información. Había un caso, todos recordaremos el caso de la capa de ozono y de los sprays, de los desodorantes, los CFC, los propelentes, ¿no? De repente, cuando esto se supo, el mercado de forma automática, sin que fuese necesaria la legislación, dejó de consumirlos, y todos los fabricantes se adaptaron automáticamente y empezaron a utilizar propelentes de otro estilo, aparte de haberse desarrollado el mercado alternativo de stick, de rolón, etcétera, etcétera. Veíamos otro caso que viví de cerca, que era el caso del atún Dolphin Shave, que era simplemente artes para pescar atún que evitaban que muriesen los delfines, pues, por arrastre, por la pesca de arrastre, y se primaba el consumidor. Tan pronto vio aquel sello, que empezaron a poner todos aquellos pesquerías que tenían una práctica sostenible, empezó a dejar de consumir todos los productos que mataban a flipper y que se extinguían, y eran un castigo tal. Eso nos llevó a la convicción de que con las herramientas adecuadas la transformación es posible, y creamos lo que nosotros denominamos el informacionismo, ¿no? Que es simplemente la confianza en que con una información adecuada en el momento adecuado se podría producir esa transformación para que el consumo fuese hacia donde la persona quiere que vaya. Una afirmación que decías al principio, que nosotros hicimos en el año 2010, era: cuando consumes votas. Decíamos algo más, que es mucho más importante el consumo que votar. Tú puedes votar cada 4 años por lo que creas, pero si realmente cada día con tu consumo no construyes la sociedad que quieres, lo único que consigues es simplemente más tensión y más frustración, porque quieres más prestaciones sociales, quieres más extensión del bienestar social para más gente, y sin embargo tu consumo está haciendo más restrictivo, está, digamos, premiando unas prácticas que castigan ese desarrollo social. Y entonces fue cuando nos lanzamos a hacer lo que nosotros denominamos las herramientas no costers. Y la primera que lanzar, hay una visión que tenemos y que exponemos en el libro, por cierto, el que quiera el libro se puede descargar, ahora se puede descargar gratuitamente en PDF en nuestra web, en la web No Costers. Y decíamos, cualquier persona que quiera hacer, la visión final, es el triple marcaje, que al lado del PVP exista el precio, el coste planeta y el coste de estado de bienestar, expresado en términos económicos, en términos de moneda. Esto estamos en ello y todavía no lo hemos desarrollado, pero sí hemos desarrollado ya 2 de lo que llamamos las huellas: la huella fiscal y la huella de empleo. La huella fiscal es un identificador que la Fundación No Coster cede gratuitamente a todo aquel que lo solicite, como el único condicionante que nos dé la documentación y sea correcta, para saber dónde pagan sus impuestos. Habíamos detectado que en muchas ocasiones, sobre todo en el comercio online, la gente cree que si el site está en el idioma que maneja, pues está en el mismo estado en el que se tributa, y no es así. Pues a veces está en Islas Caimán, en St. Martins o en Gibraltar, en el mejor de los casos. Y por otro lado,
veíamos que, bueno, que esto simplemente con informarlo podía ser interesante. Hace unos años lanzamos esa huella y ha tenido un eco bueno, sobre todo hay grandes empresas que la han solicitado, por ejemplo, CAPSA, Central Lechera Asturiana, por ejemplo, la Cablera R, etcétera, etcétera, pero después, sobre todo, un segmento digamos, de empresas pequeñas y medianas en la cual veía que podía reforzar su posicionamiento. Y lo último que hemos lanzado es la huella de empleo, que estamos lanzándola. Es un trabajo que nos ha costado, hemos desarrollado con la Facultad de Económicas de la Universidad de Coruña, y que se trata de que visualices cuánto de lo que pagas va a generación de empleo. El empleo se ha convertido en una opción en nuestra sociedad, es opcional. Es dramático, pero es verdad, el progreso le sobran las personas, ¿no? Funcionamos solo en una ecuación como consumidores. Por lo tanto, creemos que se debe de ser posible premiar las buenas prácticas, de optar por hacerlo no automáticamente. Fijaos, subrayo una cosa, en este momento hay un hashtag que es Next Generation de los fondos europeos que están subvencionando de forma masiva la digitalización de la economía. ¿Qué quiere decir digitalización? Pues claramente reducir la necesidad de los procesos protagonizados por personas. Mecanizar procesos significa obviar el impacto del ser humano en esos procesos, ¿no? Por lo tanto, con nuestros impuestos se está generando una dinámica que ataca nuestra situación social. Por lo tanto, la huella de empleo pretende generalizarse y que la solicite, insisto, son huellas gratuitas que simplemente solicitamos una información verídica, ya después si queréis comentamos cómo lo hacemos, porque esta es más complicada que la huella fiscal, y permite que la gente pueda ver del precio que paga, cuánto va a empleo y cuánto de ese precio, ese player o ese producto, esa marca, está por encima, a la par o por debajo de la media de su sector. Por lo tanto, esta trayectoria de estos últimos 12 años, más o menos, pues ha estado en generar esas herramientas, por supuesto, generar estado de convicción. Hoy creemos que esto ya está en el imaginario colectivo. Y una última cosa, nosotros creemos que el consumo es la solución. No es tanto, evidentemente y que creemos que no apelamos a la conciencia ni al altruismo, sino apelamos simplemente al egoísmo, porque estamos hablando de algo que es de defensa propia, o sea, de salvarnos. No estamos hablando de salvar a terceros. Y bueno, con esto así de intro, tampoco me quiero enrollar mucho más, ¿eh? O sea que paso al siguiente. Muy bueno, Miguel, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Chacho. Bueno, y ya aprovecho y os tiro el testigo que tenemos unas charlas low costers, tenemos un canal de conversaciones a las que estáis absolutamente invitados, ¿eh? Ya hablaremos. Muchas gracias. Perdonadme que estaba silenciada, estaba intentando hablar. Muchas gracias, Miguel, por la intervención. ¿Te parece bien que pongamos alguno de los vídeos en este momento, ya que nos acabas... Sí, puedes poner, mira, como conté el primero, puedes poner el segundo, el de la huella de empleo, ¿eh? Que explica un poquito, es un par de minutos. Pues si nuestros compañeros técnicos lo pueden soltar, lo agradecemos. Al progreso le sobran las personas. Pero sin personas no hay progreso. Las personas están cambiando el mundo, generando nuevos motivos para que el mundo y su vida sea mejor. ¿Por qué no hacemos que el empleo sea un nuevo motivo de consumo? La información es un arma para cambiar el mundo. Conociendo las consecuencias para el planeta y el bienestar de nuestro consumo. Conociendo dónde tributan las empresas en las que compramos. Y ahora también cuánto de lo que pagamos va para empleo, para que las empresas puedan informar. Y los consumidores puedan conocer y elegir marcas que contribuyen al empleo.
Porque el empleo da alas a los negocios, a las ciudades, al mundo. Cambiemos el mundo con nuestro consumo. Creo que la iniciativa es más que reconocible y bueno, ya Chacho lo ha hecho. Me gustaría que lo conversemos, pero sin embargo me gustaría también antes darle la palabra a Naik, porque desde la perspectiva del nuevo consumidor yo creo que ya nos puede aportar y representa, según ha querido presentarse, porque Anaïs Loquenot, nacida en Francia y vive en España hace años, ha trabajado primero en el sector hostelero y luego en el sector de la alimentación, participando activamente en proyectos de acción social y añadiendo actividades de voluntariado y específicamente actividades profesionales de fundraising para grandes cuentas en diferentes ONGs como Ayuda en Acción o Save the Children, la Fundación Save the Children. Impulsó en España la iniciativa ¿Quién es el jefe?, la marca de los consumidores, que según ella es una forma de dar sentido a lo que comemos, tomando el control de lo que hay en nuestros platos y también apoyando a los productores. Sin embargo, en una conversación con ella decía, no es desde ese lugar desde el que sencillamente quisiera presentarme, ¿no? Ahora soy sencillamente consumidora y consumidora consciente, ¿no? Y apoyo, por supuesto, proyectos de comunicación y ventas internacionales utilizando todas estas competencias que he adquirido, pero me gustaría estar aquí desde un punto exclusivamente como consumidora. Entonces, es desde ahí, donde yo te presento a Naik, por supuesto, habiendo pasado por los eventos y las relaciones públicas y todo el trabajo con las ONGs, pero también para preguntarte o darte la palabra y que nos hables del papel del nuevo consumidor en esta estructura que se viene planteando. ¿Se me oye? ¿Sí? Perfectamente. Vale. Pues muchísimas gracias, Pilar, y gracias a Marta, también Pacheco, por invitarme a este congreso. Me parece muy interesante. Quería dar las gracias también a estos tres expertos, como Chacho, como Gem y Miguel, que Miguel, me acabo de apuntar justo las tres palabras que me ha llamado mucho la atención en el vídeo que acabo de ver. Los consumidores cambian su consumo si tienen información. Sin personas no hay progreso y cambiamos el mundo con nuestro consumo. Con todas estas frases me parece muy interesante empezar y iniciar a lo mejor mi pequeña intervención. Yo os digo, a través de mis experiencias en fundraising, captación de fondos para diferentes proyectos. ¿Soy yo o no se oye? No, es ella. Hay un boicot del Por alguna capitalismo. razón no vemos a Naik ahora y vamos a intentar recuperar la conexión, no sé por qué. Bueno. Pensaba lo mismo, digo, ahí no quieren que hablemos del tema. No quieren que hablemos de consumidores informados. En cualquier caso, y mientras recuperamos la conexión con Anaik, a mí me gustaría hacer un poco la incidencia en este lugar, ¿no? La pandemia nos ha situado en un escenario que al mismo tiempo le está sumando factores a todo lo que venís contando, ¿no? Y me gustaría que habláramos y recogiéramos algunas de las pinceladas que habéis dado en vuestras tres intervenciones. Hablar sobre el consumidor post-COVID, desde qué perspectiva en este momento, esta estructura que se nos ha creado en el momento que todavía no nos hemos recuperado, un comprador hiperconectado, muy informado, mucho más racional y preocupado por descuentos y promociones, como siempre que hay pues, situaciones de crisis, y que busca seguridad, pues desde qué perspectiva esta manera de consumir muy digital, bueno, puede aumentar esta perspectiva de ciudadanos y consumidores conscientes. ¿Cómo lo veis? Os doy la palabra. Bueno, Anaik, perdona que te veo regresar. Es que se nos ha ido tu conexión. Vale, ¿y ahora se me oye?
Y ahora se te oye muchísimo mejor. Si queréis, he puesto esa pregunta sobre la mesa, pero te escuchamos a ti y después os la vuelvo a formular un poco para que tratemos entre los 4 de indagarla. Anaí, tiene la palabra. No, perdona, es que no sé lo que ha pasado, pero bueno, son los problemas tecnológicos, ¿no? Digamos. No sé si se me oyó, se me escuchó al principio que decía Miguel las 3 frases que vi en el vídeo, ¿no? Sí, rescataste esas 3 frases. Sí. Justamente yo decía que en mis experiencias como consumidora, como ciudadana, que soy francesa, pero hace muchos años que vivo en España, cuando yo trabajé en la Fundación Save the Children o Ayuda en Acción, pude vivir, ¿no? Realmente los desafíos, lo que decía, y los límites que proporcionan las campañas de comunicación, de publicidad, y que para mí había una gran función social con una gran carga emocional para poder concienciar o sensibilizar, para adquirir, digamos, compromisos. Yo no sé hoy en día, vosotros que sois expertos, qué porcentaje tiene la publicidad social en los medios actuales, quizás un 10%, no lo sé. Luego, al tener la oportunidad de impulsar una iniciativa como Quién es el Jefe, ¿no? Que es su nombre, bueno, es lo que es, en la marca de los consumidores, pude darme cuenta de la fuerza realmente, y os lo digo así, pero con honestidad y con transparencia, la fuerza que tenemos todos como personas y como ciudadanos para dar sentido a lo que comemos, por ejemplo, en este caso. Ay, qué lástima. Anaí va un poco a trompicones. A ver, ¿nos escuchas tú a nosotros, Anaí? Está claro que sí. Es un boicot. Hay un complot mundial. Hay un complot. Bueno, Anaí, no te hemos escuchado la última frase. Si la puedes repetir, por favor. Yo decía que, sinceramente, apoyando a los productores, ¿no? Con esta iniciativa y dando sentido a lo que teníamos en nuestros platos con esta iniciativa, no hemos tenido que dedicar un presupuesto explícito de publicidad en la iniciativa. Simplemente decir la verdad, ser coherente. Por eso me encanta vuestra temática elegida hoy, transformar la publicidad para cambiar la sociedad. Porque la publicidad puede ser un reflejo de la sociedad. Muchos hoy en España, en Francia, en muchos países, somos lo que pensamos que el consumo nos consume. El valor de la publicidad depende de cómo se usa, ¿no? Está claro que si la publicidad promueve el consumo, también puede promover valores. Y en lugar de siempre demonizar un sector como puede ser a lo mejor el de la publicidad, o podemos preguntarnos, Es una lástima la conexión que tiene Anaí, que nos obliga a intervenir un poco. En cualquier caso, yo retomo la pregunta que os acabo de formular a los 3, Chacho, Jem y Miguel, y retomando lo que está diciendo Anaí, ¿no? Este papel de los consumidores, el papel de fuerza, ¿en qué medida en este momento se conecta con lo que nos ha traído la situación que atravesamos y de la que podemos hablar que nos está trayendo este nuevo modelo de consumidor post-COVID, un consumidor más hiperconectado? No sé cómo lo veis. A ver, es verdad que después de la pandemia, aunque aún estamos en ella, estamos más conectados y si cogemos nuestro rol de consumidor, el consumidor está más conectado, ¿no? Esto puede generar distintos comportamientos. Estamos más conectados y somos más víctimas de la compra impulsiva y, por otro lado, la manera en la que compramos nos permite podernos informar mejor en el momento de la compra de lo que compramos. Yo destacaría esas dos consecuencias que tiene la hiperconexión del consumidor y una tira hacia un lado y la otra tira hacia el otro. Yo lo que destacaría de la pandemia, o al menos lo que yo creo que ha impactado bastante en favor de ir cambiando una forma de consumo, es la sensación de vulnerabilidad que hemos tenido todos, ¿no? Al final estamos enterados de los problemas que tiene el mundo y pasamos mucho de ellos. Yo creo que ahora pasamos un poco menos
porque hemos sido conscientes de que, en este caso, la naturaleza en forma de virus, pero la naturaleza en muchos otros aspectos nos puede dañar. Y eso nos hace un poco más sensibles. A ver, perdón que meta este bocado yo, pero coincido con Jem total en eso. Yo creo que, primero, como dos temas. Uno es, no hay una vuelta atrás, para empezar, ¿no? O sea, creo que dejemos de hablar de que vamos a volver a la realidad anterior, pues esa realidad no existe más. Nunca más vamos a volver a vivir como vivíamos antes, por millones de razones. O sea, a partir de ahora es una nueva realidad que se instaura y vamos a ver cómo sobrevivimos en eso, principalmente porque económicamente a un montón de gente le conviene. O sea, yo tengo un problema de salud con mi vieja y tengo que ir al hospital seguido. En el hospital no puede ir un montón de gente como iba antes. Al hospital le conviene que no vaya tanta gente. Hay menos transición de enfermedades, tienen menos problemas de gestión a la hora de tener personal para que atienda a esas personas que van a acompañar al enfermo. Les reconviene que vaya una sola persona, solo a visitarlo. No creo que vuelvan para atrás. ¿Entendés? O sea, no creo que vuelvan a decir, bueno, ahora sí, que venga todo el mundo. Y ese por contarte uno que tuve de cerca, pero si lo analizás, hay cientos de industrias que se van a modificar para siempre. De hecho, este tipo de eventos antes era impensable, y ahora es lo más común del mundo, y se suceden y se replican un montón de veces. Entonces, creo que decir volver a la normalidad, deberíamos dejar de evitarlo porque damos una esperanza de algo que no va a existir. Tenemos una nueva realidad, vamos para adelante con esa nueva realidad, ¿no? Y después, con respecto a lo que decía Jem del consumidor, yo creo que, al menos desde el punto de vista de la sostenibilidad, que tiene que ver con social y ambiental, no simplemente lo ambiental, esa vulnerabilidad que generó che, mirá lo que nos puede pasar, mirá cómo todo se puede ir en un segundo a un lugar que no esperábamos, eso genera un montón de preguntas en nuestra cabeza. Y esas preguntas, algunas empresas las están capitalizando y otras no, siguen pensando, ya vamos a volver a lo anterior. Lo que pasa es que ha pasado muy poco tiempo para poder analizar este evento, es el evento más importante que tuvimos todos los que estamos escuchando esta conversación o participando de ella. Nadie vivió algo tan intenso como lo que acabamos de vivir. Ninguno de los que estamos acá hemos vivido una guerra, ninguno de los que estamos acá hemos vivido grandes problemas. Este sí es. Analizar ahora qué está pasando, no sé si es necesario, porque el impacto va a pasar en los próximos años, sin duda, sin duda. Y una de las cosas que aceleró, sin duda, el cambio de la pandemia, es el cambio hacia estoy conectado con todo lo que pasa. O sea, ya Internet había hecho el primer gran cambio de que todos entendíamos que estábamos conectados, por eso se producen un montón de sucesos políticos en el mundo, porque quieren explorar las formas en las que vivían otras personas que antes no podían acceder porque no tenían ese conocimiento. A partir de Internet tienen ese conocimiento, entonces quieren cambiar sus vidas. Bueno, ahora pasó lo mismo, solo que a escala masiva. Che, mirá lo que pasó con el planeta cuando nos quedamos recluidos un poquito. Mirá cómo cambiaron un montón de cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, la industria del turismo, del avión, de viajar. Yo viajé en los últimos 10 años, Jen lo sabe, de 250 días al año, 300 días al año. Viajaba, estaba arriba de un avión. Iba a reuniones de 15 minutos, de media hora. Todo eso desapareció. Nunca nadie más va a volver a viajar eso que se viajaba antes. Nunca más. Nunca más. Con los modelos que existen ahora, nunca más. No va a pasar. No va a volver a viajar la gente como viajaba antes. No porque no quiera, es porque los estados, las empresas y el mundo cambió ese modelo. Decidió que ese modelo no iba más para adelante. Se propusieron otros modelos. Entonces creo que es importante de hablar de que me encantaba lo que decía Miguel, me encanta lo que dice Anik, de que la gente, gracias a este cambio, tiene más acceso. Y no es toda la población, o sea, estamos hablando del 100% de la población. Estamos hablando de un porcentaje que genera el cambio y que el resto sigue. Porque los cambios se producen primero en un grupo de personas y ese grupo de personas contagian al resto. Lo que está pasando ahora es un grupo de personas está contagiando al resto. Por eso analizarlo ahora nos queda un poco corto. Necesitamos más tiempo. Pero por eso, Sí, Chacho, efectivamente. Anaí, te iba a dar la palabra justamente. No, es que me parece muy interesante lo que dice Chacho, porque no es cuestión de que de repente todo el mundo en España va a pensar de una manera u otra, sino que para mí es ilusionante y esperanzador comprobar que existen cada vez más entidades y movimientos que impulsan
valores universales enfocados en la sostenibilidad y en procesos participativos, sobre todo relacionados con lo que consumimos. Porque al final el papel de la publicidad ahí puede tener un rol importante, ¿no? Pero no es cuestión de que de repente, porque uno dice una cosa, todo el mundo lo va a hacer, pero bueno, si hay un porcentaje, y en la iniciativa que lanzamos como Asociación de Consumidores, que es quien es el jefe, nos dimos cuenta del poder como ciudadanos, porque al final, repito, Chacho, Miguel, Pilar, todos consumimos, todos somos consumidores. Pero yo os hago una pregunta. ¿Somos conscientes los consumidores de nuestra influencia, de nuestro poder de elección, de decisión? Yo creo que necesitamos estar atentos y siempre mantener un espíritu crítico, constructivo y sobre todo optimista. Pero no nos centramos solamente en lo que vemos. Sobre todo preguntémonos sobre los problemas subyacentes más allá de los síntomas. Porque las grandes, y con esto termino, las grandes crisis, como la que acabamos de vivir, las grandes crisis no solo apelan a la ética cívica, sino también a la responsabilidad individual y colectiva. Perdona, con esto. No, desde luego tenías la palabra y se te ha cortado por 2 ocasiones, o sea que, vamos, que puedes hablar lo que necesites, Anay, por supuesto. No sé, Miguel, al respecto del papel del consumidor, Bueno, si tú tienes que aportar algo desde aquí. Sí, vamos a ver, 2 aspectos. Primero, lanzabas una reflexión sobre la coyunturabilidad del proceso. Bueno, todo esto del COVID lo que ha hecho es profundizar en los problemas. Vamos a ver, básicamente lo que existe, todo este proceso desde el año más o menos, desde los finales de los 90, con el principio de la globalización, esto es un efecto indeseable de la globalización. La globalización tuvo cosas estupendas, que fue la libre circulación de capitales y el desarrollo de sitios como nuestro país, por ejemplo, o sea, así de sencillo, y como pues, muchas otras zonas del mundo. La parte, todo lo que es la parte marina de Asia, todo eso pues tenía su sentido. ¿Qué pasó? Bueno, pues básicamente lo que hizo fue que antes había un señor que era millonario en Buenos Aires, o era millonario en Galicia, o en Cataluña, o en Madrid, o en España, o en Francia, pero ahora un señor que es millonario lo es en todos los países del mundo. Esa concentración de riqueza es lo que extrema la desigualdad. Y es uno de los elementos, para mí es un tema esperanzador. O sea, a mí siempre me gusta hablar de la protesta y de la propuesta a la vez, porque si no acabamos en discursos pesimistas y bueno, pues no va conmigo, que soy un optimista crónico, ¿no? Pero lo que es cierto es que ese proceso que se produce viene derivado de dos fenómenos. La libre circulación de capitales en el mundo y se disocia de la fuerza del trabajo. Hasta ese momento la fuerza del capital, la fuerza del empleo eran un binomio, y ese momento lo quiebra y produce lo que produce. Una palabra, fijaos cómo lo que se ha llamado durante un montón de tiempo la nueva economía ha producido palabras satánicas, ¿no? La palabra deslocalización. Tremenda. O sea, ¿qué quiere decir deslocalización? Quiere decir que en vez del Mr. Scrooge estar en Londres, como el cuento de Navidad de Dickens, está en Vietnam o en la India. Pero sigue, lo único que hemos es trasladado un comportamiento que nos había resultado inaceptable. Toda esa capa que deja la globalización de desigualdad se activa con un cambio de paradigma tecnológico, que son las telecomunicaciones. Se obvia la necesidad de la parte física, y eso lo único que hace es provocar, esa digitalización que decíamos, es provocar menos expectativas laborales y por lo tanto más tensión social, como estamos viendo. Es una cuestión. Yo soy de la generación que éramos pasotas. No sé si los que están oyendo conocerán lo que quiere decir eso, pero nosotros nos permitíamos decir que pasábamos de la política. Y además decíamos, yo soy del punk rock, joder, y entonces eso era la libertad, decíamos lo que nos daba la gana, pasábamos de... ¿Por qué? Porque creíamos que la política iba a pasar de nosotros, no nos dimos cuenta. Cambiamos nuestra libertad por la tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces destruimos un poco ese. Yo creo, para concluir,
que ese empoderamiento que decía Anaí existe desde hace 20 años cada vez más, o sea, sí que existe cada vez más esa sensación de que tenemos el poder, y Kiele Patrón es un ejemplo claro de rebelarse contra la dictadura de la concentración en la distribución de alimentación, porque básicamente es eso. Al no haber competidores, no haber players, no hay competencia y por lo tanto es muy difícil encontrar vías de distribución. Y ese motor de la repulsa que resulta la desigualdad de la sociedad actual, yo tengo la esperanza de que sea la pila que dé la energía a este proceso de mayor información, mayor requerimiento y que esa información sea relevante, porque al final la clave es que movilice a un tipo de consumo u otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias, Miguel. Yo creo que es momento de poner sobre la mesa este viraje de la crisis, que la crisis está trayendo y que aprovechando la pandemia pues está haciendo ese giro radical que ya se venía barruntando con la cosa del cambio climático, los movimientos por la defensa del planeta, nuestra querida Greta Thunberg y todo, pero ese modelo hacia el capitalismo verde, bueno, de alguna manera a mí me gustaría plantearlo a Jem. ¿Cómo crees que las empresas están haciendo de alguna manera su planteamiento en ese giro, ese cambio de modelo? ¿Y qué es eso del giro verde, el capitalismo verde, el gran reinicio, todo esto de lo que nos vienen hablando? ¿Y cómo se relaciona con lo que nos están hablando Naik y Miguel específicamente? Y, por supuesto, Chacho, en esa especie de cambio de modelo de negocio. A ver, como siempre que hay una crisis, hay gente que, lo que decía Chacho, ¿no? Hay gente que intenta volver a lo anterior y lo califica de normal, ¿no? Entonces, hay empresas que no se dan cuenta de que tienen que hacer cambios y buscan la manera de volver a una situación anterior, provocando el mismo volumen de consumo y de la misma manera que existía antes de la crisis, pues incluso enfatizando el low cost o buscando maneras de reducir costes, etcétera. Y cierto es que hay empresas que se dan cuenta que el modelo no existe y se replantean las maneras. Y aquí, a ver, es difícil clasificar a todo el mundo en un mismo saco porque hay empresas que hacen pequeños cambios y hay otras que los hacen mayores. Lo interesante creo que es que aparecen muchos modelos de negocio nuevos, ¿no? Hoy en día el hacer las cosas bien, si es que alguien puede decir eso, el hacer las cosas bien es una ventaja competitiva, que al final es lo que busca una empresa cuando se crea. Y estamos tan mal que hacerlo bien es ventaja competitiva. Entonces, pues no hace falta ni que nos pongamos de acuerdo en si un modelo de intentar hacer un beneficio o no hacerlo y tal es bueno o malo. Si haces beneficio haciendo las cosas bien y eso tiene una repercusión en el mundo y en el planeta, pues vamos bien. Yo valoraría eso, que aún hay mucha, o sea, destacaría que hay mucha oportunidad de ventaja competitiva haciendo las cosas bien para empresas existentes y para las que no existen. Y las que siguen buscando una vuelta atrás van a fracasar. Me atrevería... Sí, perdona, Chacho, dale. Es que yo soy muy de conversación. Entonces, me habla y me dan ganas de hablar Dani, me dan ganas de hablar Miguel, me dan ganas de hablar. Fantástico, para eso estamos. En este momento, sentidos libres de intervenir. Genial, gracias. Bueno, no, o sea, me parece que lo que está diciendo Dem, creo que, bueno, todos decimos un poco lo mismo, ¿no? Pero es importante que entendamos que no es solamente lo que está pasando a nivel de ambiental o social, digo que es, o sea, nos hemos dado cuenta que estamos emitiendo demasiado, estamos teniendo un impacto en la naturaleza, vamos a cortar eso y ya está. No es tan simple, por eso es que cuando yo empecé a Amor Felicidad no hacía solo una parte, necesitaba todo porque es un problema muy complejo, es un problema que tiene muchas facetas. Para dejar a un lado el tema de la transformación, me parece interesante hablar sobre lo que está pasando en este momento a nivel global muy macro, ¿no? A nivel global muy macro, lo que está pasando es, acaba de pasar una pandemia que mueve todo el tablero, entonces tenés económicamente un impulso hacia el cambio sostenible, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas de una forma, pero no es simplemente el movimiento del dinero lo que está pasando, ni es simplemente que las empresas están entendiendo que eso puede ser una ventaja competitiva, porque ahí tenés empresas que, como dice Jem, para seguir pensando que no pasa nada, como siempre que hay una crisis, o siempre que hay un cambio de paradigma, cuando se produce en Holanda la aparición del motor, había la mayoría de las empresas que movían las cosas eran navieras,
Entonces las navieras, ¿qué hacían? O se reconvertían en coches a motor con ruedas, o seguían en los barcos. De las 100 que habían, solo una se reconvirtió, fue la única que sobrevivió, las otras desaparecieron. Tiende a pasar eso. O sea, lo que pasó en el 2000 con la crisis de lo digital, o con la reinvención de lo digital, fue lo mismo. La gente, unos que se sumaron a la movida digital en los 2000, los vemos hoy sobreviviendo, y hubieron otros que dijeron, eso es pasajero, ¿me entendés? Y ahí los vemos también cómo terminan. Esto es igual, está pasando ese cambio. Pero es que aparte de eso, estamos teniendo otra revolución intelectual que es el blockchain, o sea, que es la descentralización total, la descentralización de los bancos centrales. Lo decía Miguel antes, el movimiento de capital, cuando se descentraliza con la globalización, ahora encima se le agrega un ladder de que es cualquiera puede acceder a lo que quiera en cualquier momento y todo el mundo lo sabe, todo el mundo es transparente, no tiene impacto ambiental, como la mayoría grita con respecto al cripto, en relación al físico, que necesita subirse un camión, moverlo de un lugar al otro, imprimirlo, o sea, tiene un montón de impacto muchísimo más grande. Pero es que más allá del impacto ambiental que tiene, el cambio de mentalidad que supone de que no haya intermediarios, es un cambio monstruoso. Monstruoso en cuanto a la concepción de la propiedad, en cuanto a la concepción de esto es mío y únicamente mío. ¿Entendés? Y todos esos cambios que se están produciendo a nivel global están reestructurando una nueva sociedad. Por eso, cuando yo hablo de que estoy en sostenibilidad, yo estoy en sostenibilidad para que la humanidad gane tiempo, para resolver todo lo que tiene por resolver. Porque tiene un montón de cosas que tenemos que resolver como sociedad, y por cómo hemos venido moviéndonos hasta ahora, nos estamos quedando sin tiempo, porque si seguimos así, desaparecemos. Y desaparecemos, esto es importante de marcar, no porque la gente cree que el calentamiento global lo que va a producir es, se sube el mar y cambia la temperatura, ya está. Ojalá fuera ese el problema. El problema es que no va a haber comida. ¿Qué significa que no va a haber comida? No va a haber comida, no va a haber gente con trabajo, cada vez menos, por el ritmo creciente de la inteligencia artificial y de la digitalización. Entonces vas a tener un montón de gente sin trabajo y sin comida en la puerta de tu casa. ¿Vos te crees que van a estar contentos? ¿Vos te crees que van a mantener un gobierno? ¿Vos te crees que van a mantener un país? ¿Vos te crees que van a mantener una sociedad? Y eso no va a pasar en 50 años, va a pasar en un poquito. Entonces, los que nos hemos dado cuenta de eso, y la mayoría se ha dado cuenta de los que toman decisiones, están intentando cambiar eso, están intentando que eso no pase. Porque si eso no pasa, no hay más fiesta, no hay más de esta conversación. Yo no estaría en mi fiesta con una escopeta defendiéndome los que vienen. No existiría la sociedad. Está en juego la sociedad. Al planeta se la pela si nosotros estamos o no estamos. El planeta va a seguir adelante, muchísimos millones de años más. El problema es que nosotros no vamos a estar ahí. Esto puede convertirse eso en una conversación entre apocalípticos o integrados, también entendiendo si estamos en un mundo que se viene abajo radicalmente, pero me gustaría retomar el tema de la perspectiva del consumidor. Para haceros la pregunta, Anaí, Miguel, ¿qué creéis que necesita el consumidor ahora mismo para reconocer ese poder que tiene? Y os pongo el ejemplo de algo que a mí me sorprendió. Cuando tuvimos aquí la cumbre por el clima en Madrid, esa semana Endesa era la que de alguna manera, entre comillas, patrocinaba las principales portadas de los periódicos. Entonces, ¿creéis que los consumidores son conscientes del greenwashing que muchas empresas están realizando y en qué medida tienen capacidad para hacer un poco, bueno, esa contestación necesaria? ¿O cuáles serían las maneras de hacer esa contestación si es necesaria? Anaí, dale tú que tienes buena conexión ahora. Venga. No, pero... me encanta que me des la palabra. Coge el tirón. No, hace mucha gracia porque yo, que soy consumidora, cuando, no sé, vosotros os hago la pregunta. Yo cuando iba a comprar, cuando voy a comprar, ¿no? Voy a comprar, vosotros vais a comprar, se la compra. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia que al final no vivimos siempre de dinero, de bolsa de tal, sino del sector rural que está detrás, ¿no? Y que nos da de comer, porque al final si no comemos nos ponemos enfermos y bueno, pasa lo que pasa. Y yo siempre digo, Pilar, cuando voy al supermercado y veo dos productos iguales, que no sé nada, pues quizás vaya al más barato, ¿no? O sea, al final, ¿qué más da uno u otro? Pero ahora,
veo un producto, sé quién está detrás, quién lo ha hecho, cómo se ha hecho, etcétera, etcétera, pues cambia mucho el tema. Y tú me hablas de greenwashing, pues hay muchas empresas que hacen greenwashing. Yo he trabajado en multinacionales en mi vida profesional, tanto en Francia como en España, y hay este tipo de good advertising o greenwashing, que todo el mundo dice, yo lo hago bien, yo soy súper bueno y tal y cual. Pero al final se trata de ser solamente coherente con el mundo en el que vivimos. Cuando yo escucho a mis compañeros, a Chacho, a Gem, a Miguel, o tal, os hago la pregunta. Y yo os he traído, ¿ves este pack de leche aquí? No sé si lo podéis ver. ¿Qué pone aquí? Esta leche remunera al ganadero a un precio justo. A ver, aquí no te dice esta leche es mejor, es peor o tal. Te pone una frase muy sencilla. Esta leche remunera al ganadero a un precio justo. Pues yo soy consumidor y digo, ¿por qué? Porque otros productos no remuneran a su ganadero a un tal. Pues me hago una pregunta. Empiezo a pensar, a reflexionar. Y os hago una anécdota muy, muy rápida. Yo soy consumidora, soy francesa, no sabía nada de los ganaderos en España. Me pateé no sé cuántas ganaderías. Me decían que cada 2 días se cierra una granja en España. Y yo le hice la pregunta muy sencilla, Pilar, a un ganadero en España. Le dije, Manuel, ¿cuánto te hace falta en 1 litro de leche para vivir dignamente de tu trabajo? Y me dijo, 5 céntimos. ¿Cuántos litros de leche consume un español al año? 70 litros. 7 por 5, 3,50 € adicional a mi consumo anual como consumidora para que yo tenga una leche de calidad y para que tú, ganadero, tengas una sonrisa. Con esto no hay greenwashing, hay diálogo. Y con movimientos colectivos que actúan como un catalizador de un cambio de paradigma a través de un nuevo diálogo entre conexión, lo que dice la gente, conexión entre la gente, un modelo de negocio sostenible que conecta con la gente. Punto final. Sí, correcto. Es lo que acabas de decir, es hacer relevante una información, un hecho de una marca y que eso sea persuasivo, ¿no? Hacías una pregunta, Pilar, ¿qué es lo que necesita el consumidor hoy en día? Bueno, yo creo que por un lado necesita 2 cosas. Por una información, hay que dársela, acabas de enseñar un envase que informa de una forma nítida cuál es el principal driver que plantea de consumo. No está hablando de calidad ni de cremosidad, está hablando simplemente de su trazabilidad social y de cómo actúa. Una práctica, y es una buena práctica, y esa es su baza para ser elegido como producto. Cada vez hay más sobre todo esto. Una alerta sobre el mundo, en esa tensión que hemos vivido en estos últimos 20 años, se ha extremado. Ha aparecido la extrema izquierda y la extrema derecha, que habían estado prácticamente pues en segundo plano en todo el planeta. Y en este momento no. ¿Y por qué aparecen? Básicamente aparecen porque la gente demanda soluciones inmediatas. Y hay gente, el populismo lo que hace, sea de izquierdas o de derechas, lo que hace es simplemente plantear soluciones simples y a problemas complejos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver? Lo que tienen que ver. Y yo tengo un poco hago una reflexión y la comparto con vosotros. Me da un poco de miedo los fenómenos como excesivamente políticos alrededor de esto. Nosotros, los informacionistas, no queremos que haya leyes, queremos que el consumidor actúe por persuasión, no modificar la conducta a nivel de legislación. ¿Por qué? Porque lo único que sucede es que pones fácil el acceso a la legitimación de una posición. Todas las empresas que existen hoy en Europa, prácticamente todas cumplen el protocolo de Kioto y prácticamente todas tienen, porque están obligadas, no es una opción, ¿no? Pero todas saben cómo comprar la huella de carbono, cómo vender a quien la compra y entonces se producen perversiones que son complejas. En el tema de las materias, de la energía y tal, es imposible porque el consumidor no tiene la capacidad de decidir como puede decidir en los productos de libre servicio, ¿no? Pero sí es importante darles un mensaje de energía positiva. Es decir, yo no creo que este discurso tenga que estar dominado por el tono Greta Thunberg, que me parece fantástico que lo haga, que me parece como pieza de comunicación de un engranaje.
Pero la trazabilidad social me parece más interesante quién es el patrón, por ejemplo, que ha sido simplemente proponer un producto y dejar la libertad que lo elijas, pero yo te informo y es un éxito. Creo que ese es el camino, dar más información y a partir de ahí retroalimentarse con que el consumidor demande más información. Dime lo que haces, dime cómo lo haces. Por eso nosotros estamos apostando por las huellas, ¿no? Y por los elementos rápidos, no tanto por la concienciación a nivel sermón, sino por el hecho de decir, oye, mira, esto genera de tanto para el empleo. Y ya está. Entonces yo elegiría un banco que tenga empleo. Voy a gasolineras que tienen empleados. Yo como consumidor. ¿Por qué? Porque me interesa que eso sea así. Y otros no lo harán, pero en tanto cuanto seamos mayoría, pues habrá empleo en bancos, habrá empleo en gasolineras, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón que me vuelvo a meter, es que no lo puedo evitar, lo siento. No, encantada. Adelante, Chacho, que esto es una conversación y pretende serlo. Sí. Me encanta lo que dice Miguel. Lo que pasa es que también es interesante tener un punto de vista global, digo, ¿no? O sea, porque en Europa, obviamente, tenés las necesidades básicas generalmente cumplidas, ¿viste? En el resto del planeta no pasa eso. Yo soy latinoamericano y la mayoría de la gente de Latinoamérica ni se plantea tener una compra ética o tener una compra justa, porque lo único que lo mueve es el precio. O sea, lo único que necesitas, tiene poca plata para vivir, entonces lo más importante es subsistir. Ni sé qué pasa. Entonces digo, de la población, el 90% de la población no tiene posibilidad de elegir. No es que puede elegir. Y aparte de eso, este pequeño amigo lo ha convertido adicto a la dopamina. Entonces, como es adicto a la dopamina, le elimina la posibilidad de reacción. ¿Por qué no salimos a la calle y prendemos fuego si estamos todos de acuerdo en que está mal? Por eso, porque, uy, está todo mal, sigo haciendo scroll, mira el perrito, y me olvidé, ¿entendés? Así funciona. Entonces, como eso es la realidad, es demasiado pedirle al consumidor que haga ese ejercicio. Entonces, yo lo que, a mí, mi tesis, por lo menos, es, tenemos que hacerlo que la gente quiera sumarse. ¿Cómo se quiere sumar? ¿Cómo los convencimos de que a Nick de que el rojo está cool, a mí que la camisa de jean está buena, que a Jim estar vestido de negro lo hace más serio, y que a Miguel tener esa camisa blanca lo hace verse intelectual? Eso lo inventó alguno como nosotros. Alguien me dijo a mí, si vos te pones la camisa de jean te vas a ver más cool. No tiene ninguna base científica en nada. Es una percepción que a alguien se le ocurrió y lo inventó, y hubo alguien que le puso plata atrás y lo pusimos de moda. Yo creo que eso puede pasar en esto. Y es lo que yo creo que la publicidad tiene ese rol fundamental, que es la aceleración de esos procesos. O sea, porque se está haciendo en otros lugares. Si vos ves lo que está haciendo Hollywood, o ves lo que está haciendo toda la parte intelectual del mundo, hace rato que vienen hablando ahí, hace un montón de tiempo que vienen hablando ahí. Pero lo que pasa es que el micrófono más grande de todos lo tenemos los publicitarios. Porque estamos todo el día hablándole a la gente, sin parar, más que los medios, más que cualquier otra cosa. Y encima hay gente atrás muy capacitada, muy preparada, muy bien preparada para hacer esos mensajes. Entonces, lo decía Gemma al principio, yo me moví para intentar traer más gente hacia este lugar. Mientras más gente esté en este lugar, más interesante, con más conocimientos, sin las mañas que tienen los que estaban acá hace mucho tiempo, porque hay un montón de gente recontra valiosa que viene hablando de esto hace décadas sobre el tema. Lo que pasa es que no tenía las herramientas que el mal tiene. ¿Eh? El otro día hablaba con Paco Conde sobre esta conversación, que es hermoso de hablar, y él me decía, tengo el dato. ¿Cómo es el dato? Me dice, tengo el dato de la inversión del mal versus la inversión de lo bueno. Y es 10-1. O sea, 10 veces invierte el mal en hacer greenwashing. De hecho, todos estamos preocupados por nuestra huella de carbono, y es una invención de BP. BP le pagó a Ogilvy para que hiciera eso. Y BP, mirá lo bien que lo hizo Ogilvy, que todos nosotros creemos de que la huella de carbono es nuestra culpa. Y no es nuestra culpa. Nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es exactamente lo que está diciendo Miguel. Dejar de ir a BP. ¿Escuchás BP? Andate de BP. Anda a otro. Lo que pasa es que ese mensaje solo está en estos foros. ¿Por qué? Porque BP tiene miles de millones de euros para comunicar es tu culpa. Y nosotros tenemos estos foros donde todos los que estamos convencidos y nos reafirmamos lo mismo una y otra vez. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que lograr de que Zetangana hable de eso,
que Rosalía hable de eso. Hasta que no logremos eso, Greta no nos sirve, el resto no nos sirve. Por eso Greta hizo un muy buen ejercicio, que fue abrir el discurso. Abrió ese discurso, pero lo abrió en un lugar que ya estaba preparado para ese discurso. Lo que tenemos que hacer es que Fast and Furious hable del tema. Hasta que no logre, yo siempre les digo, cuando me dicen, pero estás en el tema de moda, le digo, ¿qué moda? ¿Qué moda? ¿Qué me estás hablando de moda? ¿Z Tangana habla de lo que hago yo? No. ¿Rosalía habla de lo que hago yo? No. ¿Drake habla de lo que hago yo? No. No hay moda. ¿Messi habla de esto? No. No es moda. Cuando ellos hablen de esto, es moda. Y nosotros, los que estamos escuchando eso, tenemos esa capacidad. Tenemos esa posibilidad de entender ese movimiento. Y eso es lo que va a acelerar el cambio. Para mí, la única opción. Dale, Jem, dale. No, perdón, no, era añadir sencillamente una reflexión que me gusta, pero, o sea, intentamos definir una única fórmula de cambio y es imposible, ¿no? Hay muchas realidades sociales, etcétera, y evidentemente gran parte de la sociedad cambiará por una seducción, lo que decía Chacho, el mismo motor que la publicidad ha accionado para provocar un tipo de consumo, lo puede accionar para provocar otro sin demasiada altura, digamos, sin demasiada intelectualidad. Lo que pasa que en otros ámbitos sí que hay que defender una cosa que me parece importante, que es, y sé que es ideológico, que es acabar con el aceptar que el consumo es un acto absolutamente privado. No es solo privado el consumo. O sea, para mí el consumo, ojalá fuera privado y fuera absolutamente libre y yo pudiera tener 5 coches y comer lo que quiera y no sé qué, si sería genial, si no es por tocar las narices a nadie. Pero hemos de empezar a entender que el consumo va más allá del acto privado y es un acto social y tiene implicaciones. Y eso a nivel conceptual y más intelectual yo creo que hemos de empezar a aceptarlo. Y es verdad que va en contra de los grandes principios del capitalismo o al menos le mete matices. Porque no vamos a cambiar el capitalismo, pero hay que meterle matices. El consumo no es tan libre, no puede ser libre. Tal cual, perdón, Miguel, perdón. No, yo, por ejemplo, yo digo, haciendo un poco etiquetas, estamos en la era de la persuasión. Y porque, digamos, hago un pequeño paréntesis, hay 3 grandes formas de intervenir o de condicionar el comportamiento del ser humano. En la edad de piedra era la violencia, ¿no? A leches, y ya está. Lo quieres que te lo haga, te pego un garrotazo y se acabó. Eso dio paso poco a poco al famoso pacto social, empezaron las leyes. Entonces la ley y la coercitividad que lleva la ley, es decir, te hacía pensártelo y decía, y entonces no lo voy a hacer porque existe una ley. Precisamente el desarrollo de los medios de comunicación facilitó la tercera forma de condicionar el comportamiento, que es porque quieres, asociada al libre albedrío. Es decir, la persuasión se basa en todo esto. Por supuesto, a medida que se han desarrollado los medios de comunicación, esto ha sido cada vez más posible. Y por supuesto, lo que dice Chacho es que somos los protagonistas del momento. Estamos en la era de la persuasión, estamos en la era donde la comunicación, ¿quién iba a decir hace 20 años que iba a valer más una idea que miles de naves y de camiones? ¿Quién iba a decir esto? O sea, algo que los bancos no te aceptaban, decían, oye, es que yo tengo una marca, y pues, pero es que yo tengo un edificio, entonces eres un tío respetable y serio. Bueno, eso ya ha cambiado. Entonces, hoy el poder transformador que tienen las ideas y el poder transformador que tiene nuestro trabajo, increíblemente es así. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esto le di un disgusto a mi padre, increíble, ¿no? O sea, esperaban otra cosa de mí. Y entonces hoy, sin embargo, nuestro trabajo es protagonista y tiene esa capacidad de intervenir socialmente. Y aún encima, lo que decía es que hay un montón de gente con mucho talento y ahora tiene propósito. Le han añadido, porque es verdad que en publicidad, casi todos los que trabajamos en comunicación comercial lo hacíamos por dinero. Resumiendo, o sea, no lo hacíamos por querer cambiar el mundo, lo hacíamos porque se ganaba pasta y era un sitio, pero de repente hemos incorporado en uno u otro momento el propósito como un motor individual que diga, pues a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo un tipo que viene del lado oscuro está con una fundación no costes y haciendo herramientas gratuitas?
y yo le digo, bueno, pues simplemente es para lavar mi imagen e irme al cielo, ¿no? Pero realmente es el propósito lo que ahora nos motiva a hacer cosas que funcionen. Y yo creo que eso es una visión optimista. Tenemos la capacidad, empieza a haber una sensibilización, hay gente dispuesta a tomar ese tipo de decisiones, simplemente hay que ponerse a ello. Pues llegados a este punto, me parece que podría estar muy bien empezar a dar voz a las personas que nos acompañan en esta sala y bueno, que escuchar qué preguntas les ha suscitado o les está suscitando esta conversación. Y desde el principio tenemos la palabra pedida por parte del doctor Antonio Caro, que bueno, pues nos acompaña en la sala y me gustaría pues cederle la palabra en primera instancia. Antonio, sí, ahí está. Bienvenido, Antonio, Sí. muchas gracias. Sí, hola Pilar, muchas gracias y buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra intervención. Me ha parecido sinceramente un coloquio muy interesante y creo que estamos muy cerca del meollo de la cuestión y digo que me ha interesado mucho porque yo estoy trabajando precisamente en temas muy similares. Es decir, por ejemplo, tengo alguna frase que se ha dicho en este coloquio. Decía Chacho que está en juego la sociedad. Decía Miguel que el poder de la persuasión. En fin, solamente me refiero a estas dos intervenciones. Yo concretamente estoy de acuerdo con ambas cosas. Es decir, estamos viviendo una crisis, yo diría sistémica, mucho más que la crisis de la crisis climática. Es un signo, es una manifestación. Uy, volvemos a tener... por supuesto, de esa crisis, pero la crisis, en mi opinión, es mucho más profunda. Todas las costuras de esta sociedad. Y una prueba de fuego, una prueba de mismo. Hay un ultra derechista que tiene una previsión del 13%, si no me equivoco, de votos en las próximas elecciones presidenciales. Esto es algo absolutamente inimaginable en nuestras sociedades y hay que retrotraerse a lugares, a sitios, a épocas muy pasadas, concretamente la época del fascismo, así de sencillo, para llegar a que ese tipo de planteamientos tengan esa repercusión social. Bueno, entonces, partiendo de esta crisis sistémica, yo diría que la publicidad tiene un papel importantísimo porque la publicidad, desde mi punto de vista, y esto es lo que estoy tratando de desarrollar en un libro que tengo ahora precisamente en proceso de realización, la publicidad es parte muy importante de lo que se puede llamar, en mi opinión, semiocapitalismo. Es decir, un sistema que ha sustituido el producto por la marca. La marca, si lo analizamos a fondo, es una construcción imaginaria. Es decir, la marca no tiene entidad, la marca no existe. La marca es una construcción. Es decir, todos los publicitarios, todos los que hemos trabajado en publicidad, y yo estuve trabajando en la profesión durante 26 años, sabemos que la marca se crea en las agencias de publicidad, en los departamentos de marketing, porque la marca implica una distancia cualitativa con respecto al producto. Y esto da lugar a que dos productos exactamente iguales, como a los que se refería antes a Nike, cuesten diferente. El precio de los productos sea diferente en función de la imagen de marca creada con respecto a ellos. Bueno, entonces creo que está todo el sistema involucrado. Es decir, y yo pienso que los publicitarios, o los publicistas, que se dice más bien en América Latina, tenemos, o los profesionales y los profesores de publicidad, o los investigadores del tema, tenemos una importante misión en ese sentido. Porque efectivamente tenemos las armas para tratar de profundizar en el tema. Estamos viviendo el problema en primera persona y en cada momento de nuestro trabajo. Es decir, cualquier persona, como es el caso de Chacho, como es el caso de Jen, como es el caso de Anay, creo, pues que hemos trabajado en una agencia, sabemos hasta qué punto estamos condicionando el comportamiento de los consumidores en función de la imagen de marca que creamos. Bien, y en ese sentido, el gran desafío, en mi opinión, es cómo revertir eso en sentido contrario. Es decir, cómo tratar a través de, yo no diría persuasión, que es una palabra que no me gusta personalmente, a través de la comunicación podemos
tratar de contribuir a ese cambio social que es absolutamente necesario y que la pandemia de alguna forma ha puesto de manifiesto. Para mí la pandemia que estamos todavía experimentando es una especie de ensayo general con todo. Es decir, estamos viviendo de alguna forma cómo lo que considerábamos estable, permanente, etc., es absolutamente evanescente. Puede deshacerse en 2 minutos. Y entonces, en ese sentido, creo yo, que los publicistas o publicitarios debemos contribuir a preparar a la sociedad en ese cambio fulminante que tenemos que vivir. Y para mí el comienzo de ese cambio está en tratar de aproximar de nuevo la marca al producto. Es decir, que la marca responda a una realidad y que no sea una ficción como resulta hoy en día en la práctica. Así que con esto termino y muchas gracias por favor. Muchas gracias, por supuesto, a los 4 intervinientes. Me ha parecido muy, muy interesante vuestra intervención. Nada más. Gracias. Voy a meter un bocadito, perdón. Ya me vas conociendo, Pilar. Y digo, me parece interesantísimo lo que dice Antonio, y creo que es importante ir a más concreto, ¿viste? O sea, porque efectivamente hay que cambiar la narrativa, creo que todos somos conscientes de lo que tenemos que cambiar en la historia que estamos contando, pero hay un proyecto que se llama Purpose Disruptors, que son los planners de Inglaterra que se unieron para cambiar las narrativas en los briefs. Es interesantísimo lo que están haciendo, y son muy concretos. Es tipo, si estás haciendo una peli de coches, o sea, si vos tenés que mostrar que el coche se mueve de A o B, que sea un lugar lejos, que no vaya a la esquina, como muchas veces en la historia pasa, de que el tipo se sube un coche solo, va en el coche, maneja 2 cuadras, se baja y va a buscar lo que quiere. No cuentes esa historia, porque esa historia cuenta una historia de consumo por consumo. Contá que hubo una situación. Si el tipo va en el coche, que vaya más personas, que no vaya nunca solo, que vaya con más gente, porque significa que se mueven de forma colectiva. Está lleno de ejemplos concretos de cómo vos podés modificar las historias que cuentas para que tengan más impacto. Pero acá creo que es importantísimo entender que nosotros distopías somos unos genios haciendo. Tenemos todo Hollywood trabajando para eso. Bueno, ahora Netflix y todos trabajando en distopia. Lo que pasa es que no hay tantas historias, no hay utopía porque la utopía es fija. Digo, no estamos trabajando en otra narrativa. ¿Por qué tiene que ser aburrido que no haya explotación? ¿Por qué tiene que ser un bajón de que no dañemos al medio ambiente? Bueno, contamos esas historias. ¿Por qué si somos tan creativos, si somos tan inteligentes, si sabemos tanto, por qué las historias que contamos no son historias que cuentan otras soluciones, que no replican la historia anterior que venimos contando una y otra vez? ¿Entendés? Eso lo quería tirar. Un comentario acerca de lo que decía Antonio. Solo un matiz. Realmente lo que no existe es el producto desde mi punto de vista. No pretendo tener razón, pero las personas lo que somos seres que abstraen la realidad, nuestra consciencia y nuestra mente. Es imposible que metamos un yogur dentro de la cabeza. Lo que tenemos es la percepción que tenemos del yogur. Por eso es tan susceptible de ser manejada esa percepción. Eso es cierto, que es de nuestro trabajo, ¿no? Pero tampoco soy contrario a la fantasía y a los valores emocionales y a lo que puede provocar. Precisamente lo que acaba de decir Chacho es un valor emocional. Es que me puede gustar que haga ciertas cosas, aunque sepa un poquito, esté más duro el pan, o que resulta que me obliga a hacer cosas que son no tan cómodas. Yo creo que se está haciendo. O sea, la buena noticia para no acabar tampoco sobre la parte de definición del problema es se está haciendo. Hay un ejemplo, cómo se ha vivido el cambio de rol sexual en los últimos 10 años. ¿Vale? A nivel cine, a nivel publicidad, ha sido tremendo. Y hoy la diversidad forma parte ya, es un estándar. Esto hace años era una apuesta arriesgada. Hoy prácticamente nadie habla de esto, ¿no? O sea, que es algo completamente asimilado. Pero sí es cierto de que todos tenemos la ansiedad de querer resultados más rápidos, ¿no? Aquí la clave es cuánto de rápido vamos. Y yo creo que hay un elemento que es un gran reto, digamos ya intelectual, económico, que es aceptar el decrecimiento como horizonte. Esto es el gran concepto que debemos de trabajar como publicitarios, es decir, ojo, rompamos con el paradigma del crecimiento.
es que el decrecimiento, si va en el sentido adecuado, es maravilloso. Y si podemos hacerlo, hagámoslo, decrezcamos adecuadamente. Yo creo que ese es el gran concepto y el gran desafío de los próximos tiempos, aparte, por supuesto, de todas esas pequeñas cosas. Pero es empezar a crear el marco del decrecimiento. Si es en el sentido adecuado, es bueno. Lo que pasa es que, perdón que interrumpa de vuelta. No, dale, Chacho. Pero el problema que existe es la tragedia de los comunes. O sea, estamos todos sobre el paradigma de las tragedias de los comunes. ¿Qué significa la tragedia de los comunes? Si vos no lo haces, lo hago yo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil proponer el decrecimiento como objetivo, porque lo propones para ciudades desarrolladas y para países desarrollados. Andá a decirle a China y a Latinoamérica que decrezca. Significa que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a todos los beneficios que venimos disfrutando los que estamos fuera de esa zona. Entonces, la misma reflexión, ¿no? Porque sostenibilidad es un concepto que está hiper de moda, pero nos preguntamos también cuando lo estudiamos si la sostenibilidad no es un artículo de lujo, ¿no? En un momento dado, ¿no? Es decir, ¿quién puede consumir productos sostenibles, no? A día de hoy lo es. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Todos los productos que tienen una gran satisfacción, en este caso emocional, siempre son más caros al principio, en cualquier mercado. O sea, a día de hoy un coche eléctrico es algo pijo, algo que solo puede tener unos cuantos, ¿no? Pero es verdad que eso crea una tendencia. Cuando es verdad lo que dices, Chacho, que dices, no es lo mismo, pero cuando hablo de decrecimiento, no hablo de que decrezca un vietnamita. Hablo de que el foco principal de consumo, que es Occidente, que representa el 80% de las decisiones reales en la economía del planeta, vaya en ese sentido. Y se cree además un modelo de crecimiento para el malayo, el vietnamita o el hindú, que tenga en cuenta ya nuestro aprendizaje. El problema es que si no lo tienen en cuenta, van a pasar por el mismo sitio y lo que debería durarnos 50 años nos va a durar 2 siglos o a lo mejor ya no somos capaces de revertirlo. Hay una serie de elementos que pueden ser, digamos, adoptables desde nuestro aprendizaje. Esa es la clave y ese es el desafío, pero yo creo que debemos de empezar los que sí tenemos la posibilidad de decidirlo. Por supuesto, el que pueda tener un coche eléctrico debe tenerlo. Claro, es que, no, perdón, digo que la sociedad, los consumidores compartimos un carácter social consumista. Un carácter social consumista es un carácter que adoptamos por mimetismo a nivel social y no es un carácter creado desde nuestra experiencia individual y psicológica, ¿no? Y desde ese punto de vista es interesante el considerar que ejemplos o formas de entender el consumo en otros lugares van a tener un efecto expansivo en lugares donde realmente es más difícil. Yo, y perdón que haga un paréntesis, pero es algo que siempre tengo presente, a mí me lo dijo un nutricionista, porque yo soy de estos que se engorda y adelgaza. Bueno, ahora hace tiempo que adelgazar no lo hago, pero vamos, que me hincho y me deshincho a menudo. Y una nutricionista me decía, no intentes hacerlo bien siempre, no vas a poder. Lo vas a hacer un tiempo y luego vas a petar, ¿no? Y eso me lo he aplicado a varias cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el consumo creo que es un lugar donde aplicarlo. Intentemos consumir bien siempre que podamos y alguna vez lo haremos mal. No pasa nada, no nos fustiguemos, ¿no? Creo que eso lo que da es una manera de entender, o sea, es decir, hay gente que estará más posibilitada a hacer las cosas bien más veces y hay gente que lo hará menos, ¿no? Pero al final, si todo el mundo actúa de esta manera, va a haber un efecto positivo. Lo decía ya casi como consejo personal, no puedes ir, no sé, en Cataluña hay los supermercados Veritas, que en teoría pues todo es muy sostenible y muy tal, ¿no? Es imposible comprarlo todo en el Veritas porque sales con 2 bolsitas y has pagado 200 euros. Bueno, pues ves al Veritas a comprar pues lo que tú creas que tiene más impacto, el detergente, el no sé qué, rellénalo, el envase, ¿no? Y bueno, y otras cosas. Pero yo creo, Gem, de verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además Chacho dice que, bueno, hay que pensar global, porque siempre dice Europa y después otros países y tal, pero yo creo siempre, y a lo mejor os parece una estupidez lo que digo, pero al final es temas de educación, ¿no? Para construir nuestro mundo de mañana, una población involucrada, motivada, bien informada, es generalmente mucho más efectiva que una población pasiva e ignorante, no lo sé.
Yo te doy el ejemplo del pack de leche que yo te enseñé antes, y a lo mejor mi hijo de 15 años, hace 3 años me decía, ¿pero esto qué es? Está fatal, el pack, qué horror, no sé qué. Pero, ¿sabes? El típico de reflexión de mi hijo. Y mi hija, 3 años más mayor, le decía, ¿pero qué más da esto? Digo, lo que importa es lo que hay detrás. Y al final te das cuenta de, ¿sabes? Que para los futuros publicistas que son a lo mejor mi hijo, no lo sé si se dedicará a esto o no, pero al final viene desde pequeño y así construimos nuestro mundo de mañana. Yo, con esta reflexión, a lo mejor os parece un poco sencilla, pero yo creo que tenemos derecho como personas a decidir en qué tipo de mundo queremos vivir, ¿no? O sea, También hay algo... Ah, va, Miguel, No, va. Chacho, sí, te dejo hablar un instante, pero que sepáis que voy a dar la palabra al público en unos momentos. Perdona. Si hay alguna pregunta, pero Chacho, adelante. No, que ¿sabes qué me está pasando mucho también en esta transición? Hay re buenas soluciones, pero son todas soluciones funcionales, ¿entendés? Y lo decía Miguel antes, y creo que todos los que trabajamos en comunicación lo sabemos, tiene que ser emocional, no tiene que ser racional, tiene que tener una base racional. Los que tienen las soluciones, que está lleno, si las soluciones para cambiar están todas, ¿eh? No es que falta una, no es que no sabemos cómo hacerlo, lo sabemos cómo hacer todo, o sea que hay que poner inversión y tiempo. Pero para que haga esa transición, tiene que ser deseado ese traspaso. Siempre cuento la historia del azucarín, ¿viste? Del azúcar, que es así como un palito, ¿la han visto? ¿Conocen esa historia? Te la cuento un minuto. Se suicidó el chabón que inventó ese azucaril, porque ese azucaril se parte por la mitad, no se abre por la punta. Todos lo abrimos por la punta y lo echamos así. Es más rápido así, se pierde menos energía, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque nadie contó esa historia. Técnicamente es muchísimo mejor, nadie lo hace. Es lo que pasa con todas las soluciones que son técnicamente espectaculares. Necesitamos a alguien que cuente esa historia de una forma seductora, de una forma emocional. Voy a dar la palabra al público aquí, que os quieren formular una pregunta. Adelante. No lo sé. Pulsa bien. Pues te puedes acercar aquí. Sí. Bueno, mi pregunta viene inspirada por el nombre de la agencia de Chacho, Felicidad. Visto algo como nos ha llevado al final al progreso, a la humanidad, ¿no? Esta búsqueda del bienestar, ahora parece que nos encontramos con la paradoja de que, claro, al final el bienestar humano y su felicidad se calcula en base al PIB, que lo que te calcula precisamente no tiene mucho que ver con eso, porque, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales que provoca un crecimiento económico, como decía Miguel Conde, luego realmente tiene un malestar, ¿no? Es devastador. Entonces, yendo a la parte de cambio de comunicación y demás, quizás sería interesante plantear también las campañas de comunicación que van un poco más a la acción social desde ese punto de que también aportan felicidad no solo a la persona que se ve como desfavorecida, sino también al que hace el cambio, ¿no? ¿Qué opináis? Gracias. Y es el beneficio, ¿no? Lo que estás proponiendo, o sea, es que la gente entienda que tiene un poco lo contaba antes Ani, ¿no? De si yo siento que estoy apoyando a alguien que trabaja, mejor. Lo que pasa es que creo que es importante también que entiendas de que obviamente que ahora la mayoría de las empresas lo hacen mal. El 99% de las empresas lo hacen mal, es más, el 100%. Ninguna lo hace bien, porque no hay ni una sola empresa que no tenga impacto. Existir como seres humanos, lo decía Miguel Llano antes, genera impacto. ¿Entendés? Yo creo que la gran decisión como especie es si somos un virus o un parásito. Ahora somos un virus y tenemos que mutar a ser un parásito, si no, no podemos sobrevivir. ¿Entendés? Entonces, ninguno de los dos nos alegra tenerlo, queremos una especie independiente nosotros. Falta tiempo. Entonces, creo que hay que bajar un poco también es extraño porque juegan dos tiempos, ¿no? Por un tiempo hay que presionar a las empresas, pero el otro también hay que entender
de que algunas están haciendo el esfuerzo y otras no les interesa. Como decía Miguel, si no te interesa, no la persigas. Si trabajas en una empresa que no tiene tus valores, renunciá, andate a otro que se pueda hacer. Es difícil. Te cuento mi historia, dificilísimo. Sin duda, pero la buena noticia es que esto es una escalera y no estamos en el rellano, estamos ya en el peldaño 2 o en el 3, y a lo mejor tenemos que estar en el 60, pero se ha empezado a mover y hay que traer inversión a esta idea, a este paradigma nuevo. Y empieza ese capitalismo verde del que se está hablando, que evidentemente busca su mayor beneficio, pero fantástico que su beneficio sea por esta vía. Y lo que decía Gen, que comparto al 100%, es decir, esto no va de transformarse y de ser un ángel del consumo o un virtuoso perfecto, no. Si tú vas participando cada vez más en tu comportamiento diario de cosas que tienen más que ver con lo que tú mismo piensas o lo que tú mismo decides, eso va creciendo. Es un ejemplo y una buena noticia, los productos ecológicos, lo que han crecido en los últimos 20 años, por ejemplo, que eran algo testimonial, y hoy ya es una realidad económica, que además es el gran futuro del sector primario europeo, del producto de bajo impacto ambiental. Por lo tanto, hay que tener, digamos, fe en lo que estamos haciendo, en lo que se está haciendo, y no dejarse dominar con la ansiedad, que es comprensible y que nos viene bien un poquito de jaleo para activarnos. Nos viene bien. Por eso, hombre, alguna Greta de vez en cuando tiene que venir aquí, ¿entiendes? Pero no hay catamaranes para todos. Por lo tanto, podríamos decepcionarnos y acabar en la melancolía. No, hay que seguir. Y seguir pues sumando, ir subiendo peldaños. Genial. Vamos a darle la palabra a otro estudiante del máster de comunicación con fines sociales. Hola a todos. Bueno, os quería dar las gracias porque, o sea, todas las aportaciones han sido súper interesantes. Saben, Pilar, que si esto hubiese sido una clase, yo me hubiese sumado a esa participación porque me encanta este tema. Y os quería preguntar, os quería comentar una cosa, y es que a mí me genera cierta duda, pues, cómo trasladar este mensaje de consumo responsable y consciente de manera masiva. Pues decía Chacho que al final este tipo de debates lo hacemos aquí en un foro que es muy nicho realmente. Incluso a veces se ve como una ideología política. Y desde este punto os quería preguntar, como estudiante del máster de comunicación con fines sociales y también yo graduada en publicidad, ¿qué consejo nos daríais para seguir como este camino y promover este consumo responsable y consciente en el sector publicitario, pero para alcanzarlo a un público más masivo, que no se quede en una comunicación de nicho o política? Gracias, Sonia. Bueno, yo suelo decir que Anaïk mostró el camino, mostró el envase. Claramente es esto, informa. Y a partir de ahí, herramientas. Nosotros estamos apostando por las huellas, porque se visualiza la información. Y de una forma sencilla y masiva. Esto no va de responso. Yo creo que la clave es que le vuelvas a enseñar el envase. A nadie que es eso. Hay que comunicar las buenas prácticas. Hay que comunicar. A ver, yo, Miguel, tú me ves. Yo soy, imagínate, gabacha. Siempre mis hijos se meten conmigo y me dicen, hablas fatal, mamá, tal y cual. Imagínate yo hablando con ganaderos, o sea, hablé con mi, ¿cómo se dice en español? Hablé con mi corazón, mis tripas, se dice en francés, ¿no? Sí. Y esta estudiante me ha encantado la pregunta, ¿cómo lo podemos hacer más masivo? Pues eso es la gran dificultad. Pero hay un filósofo que me encanta, que es Séneca, que dice, no es porque las cosas sean difíciles que nos atrevamos, es porque no nos atrevemos por lo que son difíciles. Y con esto, pues, este debate hoy es genial de compartirlo con vosotros y me encanta, pero es verdad que es difícil llegar a un público masivo. Me encantaría que los ganaderos supieran que todo el mundo en España sabe que con 5 céntimos puede vivir dignamente de su trabajo. Pero hay gente que les importa un bledo, que por falta de transparencia, por falta de interés o lo que sea. Pero ojalá
haya más debates de este tipo en muchos digamos, sectores y más allá. Yo añadiría una cosa, o sea, te quitaría un poco la inquietud cuando supongo que cuando piensas ¿y cómo cambio yo todo esto? Se te hace como una montaña muy alta. En el día a día discutes muchas cosas, ¿no? Discutes para trabajar de qué decimos, cómo lo decimos, con qué tono lo decimos, aquí qué ponemos, y te das cuenta de que hay posibilidad de no decir según qué y decirlo de esta manera. A veces encontrarás un foro en el que puedes compartir el por qué estás proponiendo eso y a veces te callas e intentas incidir porque dices, si lo hago desde un punto de vista más ideológico no les voy a convencer, pero yo voy a proponer esto y lo voy a colar por aquí. Es un poco, antes decía, yo de mayor haré lo que hace Chacho, de momento no lo hago, bueno, porque estoy contento o encuentro mis pequeños giritos, ¿no? Al final, en lo que yo hago, si encuentro que incido en llevar las cosas a una manera que yo creo que hay que llevar, pues ya me siento satisfecho también, ¿no? Tenemos capacidad de influencia en muchas cosas. Sí, yo creo que lo que decía Ani, bueno, lo que dice Jem y dijo Miguel, creo que lo más importante es que te quedes con no es fácil. O sea, hay una historia que nos han contado y que vivimos, es que todos los cambios son rápidos, todo pasa en 2 horas, el Deus Ex Machina, Hollywood, te lo proponen 2, al final lo resuelve todo Dios, y medio que vivimos en esa realidad. No, es verdad, no va a pasar. Todos los que estamos acá somos más viejos que vos, aprendimos con las barbas, con las canas, bueno, Ani no tiene ni una, pero el otro, todos somos todos unos viejos, y te podemos decir, cuesta todo un huevo. Todo un huevo, todo un huevo. Yo le digo a la gente, la reina de Inglaterra rema. ¿Qué significa? La reina de Inglaterra lucha para seguir siendo la reina de Inglaterra. Es la reina de Inglaterra, tiene 750 años y sigue luchando para mantener la familia real viva. ¿Vos te crees que ella no lo quiere hacer? No lo quiere hacer, pero lo tiene que hacer. Si ella rema, remamos todos. Entonces no hay un camino fácil. No existe. Vas a tener que ser la que lucha contra todo. Vas a tener... Ahí... Lo que te decía ayer es fundamental, no te frustres si no pase. Yo me demoré 10 años en salir de donde estaba para poderme montar felicidad. Y no te creas que la estoy pasando bien, no te creas que es una alegría, no te creas que la felicidad es una promesa. No eres feliz todavía. Pareces feliz, Chacho. Yo soy feliz, yo vivo feliz, por eso así me expresa. Pero yo te digo, duele. Mira, yo tengo este teléfono, se llama Fairphone. Es el único teléfono que no tiene cobre. No tiene impacto, no, todo lo que hacen está bien. Es una mierda de teléfono. Es una mierda de teléfono. Es el peor teléfono que usé en mi vida. No lo digas. No, escuchá, que tiene que ver. Es el mejor teléfono del mundo. Al mismo tiempo. ¿Entendés? Que es el peor y el mejor al mismo tiempo. Es una contradicción eterna. Tenés que decidir por uno o por el otro. Yo lo uso todos los días y todos los días me hace acordar de no es fácil, no es fácil. No es fácil, por eso lo tengo, porque no es fácil. Bueno, sabés cómo quiero el 13, el 150 iPhone quiero, pero si yo contribuyo a eso, es más fácil. Y ahora tengo esto que es Levi's, y es lo menos sostenible del mundo. Esta que está acá es de H&M, la tengo hace 3 años. Tengo las otras cosas, pero en el resto intento que no. Es una lucha, es complicado, no es fácil. Justamente esa es la historia que hay que contar para la gente de a pie, no es fácil. Para los otros le tenemos que decir, vos tenés todo para hacerlo, hacelo. ¿Entendés? Y bueno, estoy un poco con lo que decía Jem de intenta hacer todo bien, pero si haces algo mal no te frustres, que es un poco la metodología que he aplicado en mi vida, porque o sea, si no tengo que lidiar con mi frustración. Y bueno, también me alegra saber que tendré muchísimos años y seguiré lidiando con ella, lo cual está bien para no frustrarme más aún. Pero lleva un poco más de... está muy bien el brick que nos ha enseñado Nike y a mí me encanta y a mí me haría comprarlo, pero tengo la sensación de que hay ciertos consumidores que les da igual, que siendo conscientes de que eso es malo, pues tú ponías, Chacho, el ejemplo del móvil, que es el Fairphone, es una mierda, pero hay gente que dice, mira, es que me da igual que el coltán del iPhone, yo me incluyo, que tengo aquí un Mac y un iPhone, pero prefiero este iPhone. O sea, incluso yo a mí misma me digo, ¿cómo puedes cambiar tu conciencia para ser responsable como consumidora? Y un poco más hacia ahí, hacia ese lado. Sí. Y mil gracias.
Y un apunte solo, un apunte. Cuando el efecto transformador no se agota solo en el producto, se agota en la categoría entera. Lo que sucedió a través de cuando salió ¿Quién es el patrón? Es que todas las marcas lácteas se plantearon que eso iba a ser un driver, que la retribución al ganadero iba a ser un driver en el futuro. O sea, que sí consiguió muchísimo más que el hecho del consumo de ese envase. Eso es. La transformación y se está en ese camino ya. O sea, ha dejado de bajar el coste del litro. Bueno, ha pasado ahora con el problema que se ha disparado el coste eléctrico y es un impacto importante en muchas explotaciones, pero ha dejado de suceder. O sea, cada vez que hacemos ese teléfono de Chacho, esa castaña de teléfono que tiene, eso está provocando que el resto se plantee que hay gente como él que está eligiendo una determinada cosa y que mitigue su impacto en lo que contienen. O sea, que hay mucha más transformación de la que parece a veces por las cuotas. El producto ecológico ha transformado más el resto de los productos de lo que es el consumo real de solo producto ecológico. Productos sin conservantes, productos sin conservantes. O sea, todo ese marco está evolucionando y eso es muy bueno. Evidentemente, como bien decía Jane, eso no nos convierte en perfectos. Es que había un dicho que decía un tipo que me caía bastante mal, por cierto, que decía, siempre me repetía, la perfección es el enemigo de lo bueno. Y coño, va a tener razón el tío, ¿entiendes? Después del tiempo, es verdad, o sea, no podemos aspirar siempre a la perfección porque entonces, insisto, nos bloqueamos, ¿no? Pero la transformación hay que visualizarla dentro del impacto en toda la categoría. Y también creo que un poco lo que, para calmarte es, no vas a convencer a todo el mundo. No lo vas a convencer. No. O sea, olvídate que va a ser el 100% de algo, no existe. A ver, eso sería tener el poder, el todo poder, y es imposible. Y yo siempre digo, el no ya lo tienes. Atrévete, ¿que vas a convencer a todo el mundo? No, pero bueno, yo creo que es lo que acaba de decir Miguel. Al final, bueno, es cuestión de ir poco a poco. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de inmediatez, de todo tenerlo así de rápido, y bueno, yo creo que lleva su tiempo, ¿no? Al final... Y luego, a ver, tampoco le quitemos papel a la ley y a la reglamentación. No. Cuando algo adquiere un nivel y se normaliza, no todo el mundo ha entrado, pero entonces ya se puede reglamentar que ya no se puede hacer móviles utilizando este mineral. Cuando el 60 ya lo hacen bien, le dices al otro 40, oye, esto que haces no se puede hacer. Y ya no pasa nada, porque ya lo pueden. Yo quiero terminar con me encantan los refranes hay una persona, Mandela, que decía, solos vamos rápido, juntos vamos más lejos. Yo creo que esto, a mí por lo menos en la iniciativa en la cual estuve los últimos 3 años, de verdad tuvo su poder y su fuerza. Pero bueno, lleva su tiempo y tampoco es que todo el mundo piensa igual y menos mal, ¿no? Afortunadamente. Pues voy a concederle la palabra a alguien que está aquí en la sala que la ha pedido. Si quieres intervenir, Carlos, tienes la palabra. No sé si tienes el micrófono activado. Ah, sí, perfecto. No, gran coloquio. Quisiera decir rápidamente 3 cosas. También aportando un poquito de esperanza, porque veo que el escenario no es fácil. Desde el mundo de las marcas, la verdad es que hay una organización en Estados Unidos que es el Business Roundtable, que agrupa como a 180 gerentes generales de las grandes empresas de allá, que hace un par de años sacaron una declaración en donde dieron vuelta a la prioridad de maximizar el valor al accionista como primera instancia, dejándolo al último, ¿ya? Y ya esos tipos que son los gerentes generales, los CEO de las grandes empresas, dijeron que lo primero era maximizar el valor del cliente final, luego de nuestros colaboradores, luego de nuestros proveedores y luego de los malditos accionistas, por decirlo de alguna manera, pero dieron los ejemplos al caso, o sea, mostraron, por ejemplo, que todos los productos sustentables de Unilever rentaban y crecían entre un 50 y un 70% más rápido de todos los productos no sustentables. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que ya hay como gente mirando hacia allá. Desde el punto de vista del diseño de productos, ya
también, así como nosotros muchas veces estamos en organizaciones clientes céntricas y en las universidades o en, los diseñadores están aprendiendo el diseño centrado en el usuario, hoy día ya se está hablando del diseño centrado en las personas y en la vida. Es decir, teniendo en cuenta todas las externalidades negativas que podría tener un producto o un servicio, ya que sean consideradas para que de esa manera tenga, digamos, ningún impacto, o sea, que tenga impacto medioambiental, social, ¿cierto? Positivo. Y por último, que también dentro de las universidades, si tomamos en cuenta toda la gente que está en este momento haciendo skip ads, ¿cierto? Y que no ve la publicidad, los centennials, ¿cierto? Y vemos que por otro lado están las Greta Thunberg, ¿cierto? Que están llenos de ideales, pero que obviamente ven en la publicidad el brazo armado del capitalismo. También yo siento, como decía Jen, que el consumo es un acto público, ¿cierto? Y que la comunicación también tiene que ser pensada desde el punto de vista de que hay que alejarse de la persuasión, de la manipulación, de la retórica y conectarse con los propósitos, ¿cierto? Como hemos venido conversando hasta hace un rato, para pasar del publicista al comunicador, que va a ser el tipo que haga comunicación transformadora, ¿cierto? Con implicancias, ¿cierto? Políticas, filantrópicas, medioambientalistas, para que se avance hacia que la gente prefiera marcas más sustentables, como el ejemplo que dio Anaí, que me pareció notable. O sea, porque todo esto además tiene que ver, para que sea coherente, con economía circular, con soberanía alimentaria, ¿ya? Con conceptos que tienen que ver con comercio justo, ¿cierto? O sea, yo pienso que triangulando en esos tres ámbitos, de marcas que ya están pensando en esto, de diseñadores que están pensando en el impacto final y total de un producto o servicio, y una nueva camada de publicistas que entren no por el glamour de ganarse un premio en Cannes con un lindo storytelling, sino con tipos que quieran realmente trabajar desde el story doing, ¿ya? Pasando de la persuasión a la utilidad. Pienso que hay esperanza de que todo lo que están comentando es posible desde sus experiencias y desde sus expertices. Muchas gracias por el aporte, Miguel. Carlos, solo un matiz, que veo que divides la persuasión en trozos que me cuesta callarme. Pero todo lo que estás hablando es persuasión. O sea, lo que pasa es que va orientada hacia o usa otras herramientas. La persuasión simplemente es intentar que alguien cambie o piense de la forma que tú pretendes. Sí, absolutamente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo digo porque tampoco... Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que siempre la persuasión, porque entonces nos pegamos un tiro en el pie. No, nada es 100%. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada es 100%, ¿te das cuenta? Pero hoy día hay que ser como más útiles, ¿cierto? Que hay que ser seductores mostrando la utilidad. A esa persuasión me refiero. Muchas gracias, Carlos, por el aporte, y aprovecho ya este momento para agradeceros de verdad a Jem, a Chacho, a Miguel y a Anaí vuestra participación en esta mesa, porque sinceramente se me ha pasado las 2 horas y no me he enterado. Yo no sé vosotros, ha sido delicioso darnos cuenta de el gran trabajo que tenemos por delante, y como siempre dice Miguel, pues como tenemos que ser optimistas, si no tenemos más remedio, pues optemos por ahí, ¿no? Comprémonos los Fire Phone todos y estemos jodidos porque funcionan fatal, pero estaremos felices por haber contribuido a la mejora de la sociedad, que bueno, veremos a ver si se acaba o no se acaba. Déjame que meta ahí por último. Por supuesto, adelante. No, pero ¿sabes lo bueno que tiene? Como no funciona bien, no lo usas tanto. Eso es muy bueno. Fantástico, fantástico. Pues mira, vendamos Fairphones de esa manera, igual pasa algo. En cualquier caso, un placer, muy, muy agradecidos desde el Congreso, desde esta mesa y desde el Máster de Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias a todos los asistentes a esta mesa y bueno, esperamos encontrarnos en foros que sean más amplios, que no sean petits comités, que lo vayamos logrando. En cualquier caso, que seáis muy felices todos. Chacho? Gracias. Vale, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Mil gracias por vuestras intervenciones, de verdad, nos han dejado
muchas cosas ahí para pensarlas en el buffer poco a poco y bueno, irlas trabajando también en el aula con nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a Marta Pacheco, directora de Congreso, que como la observáis está completamente afónica, no en vano. El trabajo es amplio, grande, a miles de conversaciones, pero en cualquier caso nos hemos deleitado las que estamos aquí De verdad. escuchando. Para nosotros es un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias a todos y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Felicidades. Chao. Gracias. Chao, gracias. Hasta pronto, que vaya Chao, bien. chao.